Planeta verde, vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila, nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila, nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Súmate al planeta, vas a ganar. Súmate a la nave y al planeta llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Un día muy hermoso, súbate al planeta y empieza a ganar. Súbete a la bella planeta, llegarás pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito logras, dale, dale, un Pepe más. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Todos los días operamos en vivo con 3 leyes del planeta: respetar, gestión, sin total inexorable el precio. Así como ha sido profesión día a día, ganándole orar, super ganada, ni superterando, venite, que dale y empieza a ganar. Así como ha sido profesión día a día, ganando de verdad. Es que no te olvides de ganar, sumarte y su Pepe más. Un día muy hermoso, súmate al planeta, vas a ganar. Súmate a la bella planeta, llegarás pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un Pepe más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día lunes con mucho frío acá en mi ciudad, un día hermoso, calentito dentro de la casa, muy frío afuera, pero hermoso en sí. 69,764, mirá vos, Bitcoin, gente, comenzando, ¿no? Con el pie derecho, se dice, ¿cómo se dice? Cuando estás con, ¿no? La moneda está ahí, ¿no? Hermosa, donde está sobrecomprada en algunas temporalidades, ¿no? Llegando a resistencias ahí por los 70, 72, vamos a ver, ojalá que los rompa esta semana. Igualmente tiene que comerse algún retroceso, así que vamos a estar viendo esta subidita de a poquito, va ahí pasito a pasito, va cayendo, sube, ¿no? Pero siempre está por encima de altos anteriores, ¿sí? Obviamente que ahora vamos a ver una consolidación diaria en la gráfica de TradingView, una consolidación de hace semanas que viene, donde llegó a estar, ¿no? Abajo. Ahora vamos a ver en zonas relevantes, importantes, donde el precio, si las rompía, seguramente no íbamos a estar hablando de 69. Por ahora sí, ¿no? Así que bueno, igualmente si cayese, está, ¿no? Una tendencia alcista hermosa ya hace un par de meses, ¿no? Recuerden que llegó a estar casi en los 15, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Después del halving le está costando, pero vamos a ver ahora por octubre, noviembre, si llega, ¿no? A numeritos que se vienen diciendo ya de hace un tiempo atrás. Y bueno, por ahora 69,762 con una actualización de 2.43 en subida. Las top 100 también vamos a ver un poquito. Tenemos las velas diarias, donde miren cómo van, ¿no? Actualizándose. Si vas a lo que es el día, vamos a ver que están en verde. Obviamente
como digo siempre, no por mérito propio, sino por mérito de Bitcoin, ¿sí? Si Bitcoin hubiese caído ese 2%, las estaríamos viendo en rojo, ¿bien? Por eso cuando vamos al mes, vamos a ver una mezcla de colores, ¿no? Donde algunas todavía no se recuperaron y otras sí ya van recuperándose, como por ejemplo Solana, que es un gran, pero gran proyecto, número 4 de las top 100. Así que bueno, si querés ponerle una fichita, algo bueno que sabés que va a seguir, en cualquier momento se nos va también Solana, agarrala que se va, ¿eh? Así que bueno, el que le guste holdear, bienvenido, y el que quiera hacer tradeo, como hacemos nosotros en lo que es Forex y también obviamente en las criptomonedas, qué mejor también que buscar, ¿no? Estos cambios, ¿no? Cuando cae Bitcoin aprovechar y cuando sube Bitcoin aprovechar, ¿no? Para ir retirando y ir pasando a moneda estable, ¿bien? Así que bueno, Solana lindo, ¿no? 36% en lo que es el mes, ¿sí? También tenemos los memes que están ahí, miren lo que es este meme, es muy nuevo, este Bonk, por ejemplo, miren lo que subió en lo que es en el año. ¿Vos te imaginás haberlo agarrado ahí con que te digan, che, ¿por qué no le metés 10 dolaritos nada más? Mira lo que es esto, 8.097%. Obviamente, como digo siempre también, como está Bonk, hay 100 más que ya desaparecieron, ¿no? Y esos 10 los podrías haber perdido por 99. Pero quizás esta sola seguramente, ¿no? Si hubieras puesto, no sé, $1.000 o $100 en 10 moneditas, con que le pegues a una y te haga este porcentaje anual, 8.097, chao, nos vemos en la playa, ¿no? Ahí está, así que bueno, gente, vamos a ver velas horarias, un poquito rapidito. Yo le digo velas a las burbujas, ¿no? Pero es lo mismo, representado en histogramas de forma de burbujas, ¿no? Pero es lo mismo, acá estamos viendo lo que sería el top 100 en las últimas horitas, ¿sí? Que viene con algunas que van ¿no? aprovechando la subida de Bitcoin y otras que ya la aprovecharon, como algunas de estas, por ejemplo, y están en retroceso, ¿sí? Las que están en rojo han subido, pero están retrocediendo. Estas todavía les falta retroceder algunas, así que veremos, ¿sí? Si quieren que veamos alguna cripto, me avisan, porque ahora pasamos a lo que es Forex también, ¿sí? Lo que hacemos todos los días de lunes a viernes, sesión de Londres y Nueva York. Me voy a ir a Bitcoin. Bien, acá estamos con Bitcoin, mirá qué bonito Bitcoin, bien ahí. ¿Qué es esto? Ahí está. Bueno, Bitcoin un día. Ahí estamos con un día de Bitcoin. Tenemos, vamos a achicar un poquito. ¿Ven lo que les digo? Hermosa tendencia alcista ya de hace un par de meses. Obviamente que nos encontramos con una consolidación, lo que les vengo diciendo, que lo teníamos marcada la semana próxima, pero borré todo porque era ya un Picasso que no se entendía nada. Acá tenemos, ¿ven? Esta sería la zonita que les digo, que ya viene consolidando o ampliando inclusive el precio. Si los marcas, mira, vamos a marcar acá algunas zonitas que el precio, ¿no? Bajos hacia la baja, ¿sí? Pero los altos, ahí podemos ponerlos un poquito ahí, ¿no? Tirando, ese sería el canalcito por dentro de la consolidación, ¿sí? Obviamente subjetivo, ¿no? Si vamos adentro de las velitas de estas últimas, fíjense lo que cayó, ¿no? Por ejemplo, arrancamos desde el jueves 6 de junio, que empezó a caer, cuando llegó a altos interesantes, que no los alcanzó a romper, estuvo por ahí muy pegadito a estos altos históricos, ahí en los 73. ¿Qué pasa? Empezó a caer con sus retrocesos, se nos iba para la B, el amigo, se nos iba a visitar los 20, pero no llegó nunca, en zonas que habíamos marcado acá interesantes, donde teníamos, ¿se acuerdan? Un torito, un osito, un fantasmita por acá abajo. Bueno, llegamos a estas zonas y el precio todavía no quiso que seguir cayendo, obviamente. No depende del precio, sino de las ballenas. Ellas ya sabrán, ¿no?, dónde recolectan esa información, que sería el dinero, ¿bien? Y bueno, y acá obviamente empezó a hacer altos y bajos hacia el alza, pero si miramos menos días, ven que hay un par de velas que superan al resto. Ese par de velas son varias velitas de estas, ¿no? De las que están a la izquierda. Así que no le costó tanto subir, como tampoco le cuesta tanto caer. Inclusive cuando cae mucho más brusco que como sube, ¿sí? Pero bueno, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, con pocas velitas subió mucho más de lo que cayó, ¿sí? En velitas mucho más chiquitas. Así que estamos dentro prácticamente de una zona de resistencia. Ahí llegando, le falta. Seguramente lo haga, vamos a ver si lo hace hoy. Si lo hace entre hoy y mañana. Está llegando a lo que les decía, sobrecompra. Todavía no pisó la sobrecompra, pero está ahí en velas diarias. Así que bueno,
cuando llegue a esa zonita hay que ver si decide romper para ir a visitar, ¿no? Los 80 sería hermoso, pero ya con los 75 me conformo. En el caso de que el precio caiga, puede empezar de vuelta a consolidar o hacer, ¿no?, algún patrón acá chartista arriba, un hombro cabeza a hombro. Bueno, cada uno le va buscando la forma, ¿no? Lo importante es que vos sepas sacar a tiempo, y si estás holdeando tengas algún objetivo de parada también, ¿no? En algún momento tenés que decir, bueno, no sé si voy a llegar, que voy a disfrutar cuando 80 años que valga 1 millón, y bueno, no sé, ¿sí? ¿Por qué no lo disfrutás ahora? Retira un poco y empiecen a disfrutar, gente. Bien, si tienen, obviamente, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos. Nos vamos a ver la velita diaria rapidito. Estamos dentro de la sesión de Nueva York ya hace 4 minutos. Ahora vamos a pasar al MT4 para ver si podemos buscar alguna operación, ya sea con bots del planeta Pepe o de forma manual, que es lo que me gusta a mí, como hacemos todos los días. Velas horarias. Me voy a las velitas horarias. Vamos a meternos dentro. Recuerden esa velita que está ahí. Se me quedó tildado esto. Ahí está. Bien, comenzó el día. Ahí estamos. Domingo, lunes, recuerden que las cripto también se pueden operar, se mueven todos los días, ¿sí? Los 7 días de la semana, a diferencia de los mercados tradicionales, que son los que operamos nosotros, que es Forex, las divisas, ¿sí? Así que bueno, si quieren operar, acá tenés con las cripto todos los días. Tampoco seas tan vicioso. Los fines de semana disfruten, gente. Bien, acá está, no quiere decir que no se disfrute operando, ¿no? El que le gusta, ahí está, cada uno con lo suyo. Ahí estamos. Tenemos últimas velitas, miren esa vela que rompió, que llegó, fíjense en lo que hizo, rompe un alto del día jueves, ahí lo rompe porque va por encima, inclusive si ponemos los puntitos ahí de las mechas, y obviamente acompaña la segunda velita horaria con un pullback para después tratar de romper, y ya no pudo, ¿sí? Así que se gastaron toda la ficha acá. Los amigos te dijeron, tengo esta cantidad de fichas. Bueno, la tiró toda al asador, el tipo, rompieron las ballenas un poquito, ¿no? Y ahora le está costando salir. Vamos a ver si ahora que vieron que había poquita volatilidad recién que veíamos, estamos ahí comprimidos con velas muy chiquitas. Fíjense cuántas horas hay ahí en ese, ¿no?, en ese conito que les dibujé. Ahí va, ¿eh? Cuántas horitas hay para que una sola hace la diferencia. Por eso van a ver siempre que las consolidaciones están el 70-80% en muchos pares de divisas o en criptomonedas o en índices, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio está zigzagueando. Entonces, qué mejor que te busques una buena estrategia para consolidaciones más que para seguir la tendencia. A la vez, si operás consolidaciones, no sé, comprando y vendiendo en las puntas, en los extremos, pero a la vez, en vez de comprar o vender, solamente vas a favor de la tendencia, pero aprovechando las consolidaciones. Por ejemplo, acá tendrías que buscar, si va hacia el alza, compras, y ventas no. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces vas buscándole la vuelta, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Velas chiquitas de 1 hora. Si nos metemos en el mundo micro, en el que me gusta a mí, ¿sí?, ahí en 5 o 1 minutito vamos a encontrar las larvas. Ahí estamos, miren lo que es esto. Voy a tomar un mate. Está fresquito. Ahí estamos, gente. Miren, altos, bajos, bajos, altos. Tenemos zonas que venimos marcando, que marcamos recién, sobre todo, ¿no?, que son subjetivas. Así que vos acá podés empezar a ver otros patrones. Recuerden que la fractalidad es algo que se va repitiendo, y vos vas a encontrar dibujos muy parecidos en todas las temporalidades, ¿sí? Obviamente que cuando están armados encontrás el hombro, cabeza a hombro, los dos, el doble techo, el triple techo, los banderines, las banderas, las cuñas, ¿sí? Vas a empezar a encontrar distintos tipos de dibujos que los vas a asociar con algo que viste en algún libro, pero obviamente que lo difícil que es no encontrarlo, porque vos acá vas a encontrar dibujos hermosos que los van a ir marcando los fractales, ¿no?, lo que son los highs y los lows, y el cuerpo, el tamaño del cuerpo, pero el problema es encontrarlos acá. A partir de acá ya vas con un alto y con un bajo. ¿Qué puede generar esto? Y puede generar, obviamente, un doble techo, un triple techo, una consolidación. Primero arrancás con doble techo, después arrancás con triple techo, después arrancás con una consolidación, y en algún momento le pegás. Por eso tenés que tener una gestión y tenés que tener una cabeza como para saber dónde te vas a meter, ¿sí? Cuando lo haces, sabés que te tenés que respetar tus reglas, objetivos diarios de ganancia o de pérdida, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, gente, en este momento consolidando dentro de esta compresión. Y bueno, vamos a cambiar un poquito la música y nos
nos vamos a ir al índice del dólar. Habría que chequear si hay alguna noticia de alto impacto en este momento para ver si podemos, verla en vivo y buscar alguna operación también, ¿sí? Me voy a ver acá la música. A ver qué podemos enganchar tempranito. Está fresquito acá la pieza, tremendo, gente. Un calefactor debe tener buena. A ver, vamos a meternos acá. ¿Qué tenemos? Aquí. Bien, ahí está. Está la almohada al lado, capaz que me tiro, No, ahí está, escucha. A ver. Eso, ahí vamos. Recuerden, gente, que no hago publicidad, estoy todos los días a la mañana, sesión de Londres y de Nueva York. En este momento estamos en Nueva York porque comencé un poquitito más tarde, ¿sí? Pero tratamos de que sea 30 minutos antes de que abra la sesión de Nueva York y bueno, tratamos de estar ahí, ¿sí? Y hay veces que pasa como hoy que arranco sobre la marcha, ¿sí? Pero estamos, ¿sí? La idea es proyectar y sobre todo operar en vivo, ¿sí? Todos los días. Desde lejos no se ve. Bien, me voy a la lista, a ver. Estamos arriba. Índice del dólar, me voy a ir a la vela diaria. Seguramente vamos a ver cómo se encuentra, ¿no? Acá estamos en Bitcoin todavía, pero ahí está. Vamos a ver. ¿Estás ahí, índice? No se ve, me dice. Uy, mirá lo que son estos Picasso. Olvídense de estos dibujos, son ejemplos que venimos dando. Cada día estuvimos en vivo viendo cada vela. Impresionante, Así hace más de 3 añitos, en vivo todos los días operando. Y bueno, tratando de sacarle fruto, por suerte, a los mercados. Y después nos vamos, cada uno a su casa, ¿no? Pasar un buen momento, tratar de enseñar, tratar de compartir, ¿no? Un buen par de horitas. Y bueno, y después cada cual a lo suyo, gente, como siempre, que deben tener sus actividades, ¿no? Bien, vela interesante alcista, Vamos a sacar estos dibujos un poquito. Se puede buscar a favor del dólar, ¿sí? Habría que ver. Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York y la vela diaria es alcista, está por encima de casi 2 semanas en consolidación, con alguna fallita, una trampa acá abajo, pero tenemos, ¿ven? Se consolidó el precio, rompe, y ahora vamos a ir a esta velita diaria para verla, ¿sí? Ahí va, muy bonita la sensación alcista que está mostrando, donde obviamente estamos viendo una vela diaria que va hacia el alza, pero sobre todo con cuerpos interesantes, ¿no? Cuerpos grandes en velas, cada velita, fíjense en las velas alcistas, cuánto volumen hay ahí dentro, cuánto dinero hay, ¿no? Me voy a ir a las velas de 15 rapidito. Y bueno, hermosa tendencia alcista, habría que esperar algún retroceso o directamente ya con una buena gestión, una buena gestión, no te tirás todo al asador, te tirás un poquito, te podés buscar algún par que tenga que ver con el dólar, con la fuerza de la moneda también inclusive, y ver si hay alguna que está ahí debilucha, diríamos, no debilita, y podés ir a favor, ¿no? Euro dólar, dólar yen, ¿sí? Hay que ver, ¿no? Obviamente tiene que ver el spread también en la sesión que estés, en este caso sesión de Nueva York, así que bueno, espero que haya un poquito más de volatilidad, nada más, que había poquita. Así que bueno, ahí estamos. Tendencia alcista, ¿sí? Y en cuanto al oro, vamos a ver que velas de 15. Ahí tenemos el oro. Mira, acá tenemos el amigo. Miren cómo vino a tocar acá, qué lindo. Bien, ahí tenemos el osito Teddy, que serían, ¿no? Los famosos beer. Miren qué cara de malo tienen los vendedores, tremendo, ahí está. Bien, ahí estamos, gente. Vamos a ver la velita diaria, seguramente es una vela bajista. A ver, vamos a ver por lo que veo las últimas velas. Vela diaria, a ver. Más bajista con consolidación o un cuerpo chiquito con mecha también, ¿no? A ver, vamos a meternos dentro. Bueno, vamos a sacar los sí, ahí está, ¿ven? Cuerpito chico ni cuerpo tiene, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Subió, logró estar en esta zonita, una vela convertida en azul. Después se sacó, ¿no? El color azul. Le dije, no me gusta, me voy a destenir. Me tiro hacia la baja. Quiere decir que el alto anduvo por acá arriba. Hay que ver si el precio baja un poquito más o se devuelve. El día todavía no terminó, ¿sí? Si marcamos este rectángulo, que voy a hacerles acá, vamos a ver ahí y acá.
Ahí está. Esa es la velita diaria, acompañada de la del viernes, que fue alcista, pero que no llegó a superar la vela del jueves. Podemos ver consolidaciones dentro de ese rectangulito. Muy chiquitas las velas seguramente. A ver, ahí están. Bueno, no, está. Ahí van, a ver. Ayer, esto fue viernes, esto fue domingo, obviamente porque comienza domingo tarde-noche acá, GMT-3 en mi país. Y bueno, acá estamos dentro del día de hoy, 29 de julio del 2020. ¿Cuánto? No sabía. 24, ahí está. Bien, ahí estamos. Podemos marcarle algún canalcito. Sabemos que no tiene cuerpo todavía, que lo tuvo alcista y que se devolvió. Pero bueno, ahí va. Por ahora va en caída, en un pequeño retroceso. Estuvo acá arriba y ahora está tratando de, ¿no?, rellenar un poquito la subida. Vamos a ver si sigue cayendo hasta esta zona acá, este piso que vemos acá. ¿Sí? Que sería esta zona amarillita que está acá, un poquito más abajo o ahí, por ahí, son zonas. Y también la podemos mezclar, al que le gusta mezclar, podemos poner, ¿no? Eso depende obviamente de cada uno, ¿no? Pero a ver acá si tenemos, bueno, este gap es interesante. A ver acá estoy viendo la última noche. Bueno, acá tenemos, mira, lo que le llaman imbalance. Alguna de estas zonas es linda para buscar. Ven acá, de este lado contrario, ahí podemos poner que si del otro lado nos pasamos, lo podemos ajustar un poquito más abajo, inclusive ahí, sí, el que le guste, ahí puede buscar compras en el caso de que caiga. Ojo que hay un vacío hermoso también, ¿sí? Hay que ver qué hace en esta zona si llegase a caer, ¿sí? Velas horarias, me voy a ir dentro de las velitas de 15 o de, a ver si, de 5, vamos rapidito. Bueno, ahí va el amigo, todavía va tranqui, va tranqui. Hay que ver si este canal se puede ir ajustando un poquito más a medida que te metes dentro de las velas más rapiditas, que serían las que terminan obviamente antes que las demás, son las de menos temporalidad. Y bueno, ahí estamos, ¿sí? Si agarramos esta última zona, aparte del canal bajista, podemos marcar una ampliación acá, Obviamente es subjetivo esto, vos podés marcar esta zona así, con otro color, y marcar acá, ahí, ¿no? Más o menos con 2 toques. Entonces vas viendo, proyectando lo que puede llegar a ser el precio, ¿sí? No quiere decir que va a llegar acá arriba, ¿no? Porque antes está esta zona también, una convergencia. Pero vos sabés que puede pasar de que pique, y si rompe esta zona, esta es la próxima para después caer, ¿sí? Y si llegase a caer, obviamente se va a hacer una ampliación hermosa. Pero bueno, ahí estamos, gente. Por ahora, tranqui el mercadito, Otra dimensión. Qué frío que hace, che. Buenas, dice el amigo. Buenas. A ver si se le ve. Bueno, ahí estamos, ¿sí? ¿Cómo le va? A ver, acá un amigo nuevo, ¿eso? Ya, o lo conozco de algún lado, Alex. ¿Cómo andás, Alex? Tanto tiempo. ¿Y estás en los mercados de vuelta o ya hace rato que estabas? Ya sos rentable y ya nos venía a visitar más, ¿no? ¿Cómo anda, genio? Espero que estés bien, Gracias por saludar. Bien, seguimos. Che, qué frío. Bien, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con las plataformas MT4 o MT5. Vamos a ver si tiramos carne al asador ahí un poquito. Y bueno, vemos. El sábado estuve haciendo un vivo ahí en una de las plataformas con asado, mostrando cómo hacía el asado, ¿sí? Se me quemó. No, terrible. Bien, se fueron todas, ¿no? Bien, ahumado el Pepe. A ver, vamos a ver un poquito. Para que quiero ver algo acá. ¿Qué es esto? Al mercado. Escucha. Bien. Ahí está, ahí encontré. Estaba perdido. Digo, ¿dónde están la plataforma? Nos vamos al MT4, rapidito. Bien, después les muestro el resultado del viernes. ¿Se acuerdan que el viernes, justo el viernes, viste que suele pasar eso? Pero por suerte pasó, ¿no? A favor nuestro, pero abrí un par de operaciones, fui gestionando y bueno, tuve que el vivo termina, ¿no? En algún momento, si no,
Mira, imagínate si haces intradía directamente demostrar a los 3 días, a los 2 días un resultado, pero no. Por suerte lo cerré a la media horita, no sé cuánto estuve, 1 horita más o menos, y obviamente que estaba haciendo otras cositas, pero iba viendo, gestionando y logré cerrar ahí en positivo por muy poquito, así que bueno, después les muestro el resultado de la Libra, no me acuerdo, el otro era el CAD me parece, o sí, Libra CAD era, no era Libra CAD, ¿cuál era? Sí, Libra Cadera me parece. Bueno, hay que ver, ¿sí? Después de la semana anterior estuvo bárbara, ¿eh? Y venimos semana a semana con profit, por suerte. Buenas o muy buenas operaciones manuales y acompañado con los bots que voy creando, que semana a semana los voy poniendo también, ¿sí? Ahí nos salvan muchas veces porque hay veces que no encontramos operaciones de forma manual, pero ellos están operando, ¿viste? Los pongo a trabajar. Ahí está, lo voy a tener que blanquear, amigo. Bien, ahí está. Vamos. Y dame un poquito. Me voy a pasar. Ahí está, a ver. Con el rock and roll. Ahora sí, no encontraba el MT4, se me pierde. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver qué vemos hoy. Hoy está re tranqui el mercado. Vamos a ver. Tengo puesto el bot acá a ver si va andando. Ahí va andando el amigo, ¿eh? ¿Qué pasó acá? Que no hay órdenes. Bueno, habría que ver qué pasó ahí, ¿sí? Acá no sé, acá tampoco. Bueno, ahí vamos 30, che, ya voy 30, mirá. ¿Sabés qué voy a hacer? Lo apago, loco. Pará, voy a esperar un poquito. Mirá vos, ya arrancamos bien, Lo apago, hoy me quedo con los 30, me sobra. Para que puede seguir cayendo. Entonces si sube, me quedo con 30. Voy a tratar de ser rápido. Y después lo vuelvo a poner de vuelta, ¿sí? A ver acá si está prendido el otro. Bueno, Bombita McLean está prendido, pero no creo que se mueva porque no hay muchos movimientos. El zombie Deviation, así le puse al bot que creé para retrocesos, está acá también, ¿sí? Me olvidé de sacarlo, la idea es probar otros que voy creando, ¿sí? Pero bueno, por ahora estamos ahí, Esto toca los 30 y cierro, decía el amigo. A ver, y ya arrancamos con la pata derecha, ¿no? Decía. ¿O no? ¿Qué mejor? ¿O no? ¿Viste? Mientras charlaba con ustedes, lo puse un poquito antes. Vamos, ahí está, 30, vamos. No, te vas para arriba, negro, vamos. Piripap, piripap. Lo que puedo hacer, a ver, si subiese un toque nada más, vamos a ver así. Voy a hacer algo interesante. Por 30, ¿nunca te pasó que por esperar a que llegue un número redondo, 30, terminás en 15? ¿Viste? Y capaz que va a 29,62. No, vos querés que diga 30. Bueno, vamos a esperar a 30 a ver si nos da la chance. O a 30. Ahora quiero 31, decía el amigo. Siempre querés un poquito más. Cuento hasta 3. A ver, 1, 2. Ahí, dale. Está. Piki. Ahí está. Opa, ¿qué me hizo ahí? Tremendo es este, Párate, vamos a cerrar. No, no, bueno, voy a sacar la compra. Dale, negro. O se va para arriba esto. Bueno, cierro la compra, si cae un poquito. Y me quedé con 29. Pará, vamos a hacer, a ver. Ahí está, dale. Le pongo un cachito, gente, Ya vamos si hacemos alguna operación. Nosotros, ¿sí? Vamos a ver si puedo terminar con 30 como quería. O 31. Dale, cae un poquito más, negro. Ahí está. Vamos. Dale, cierro con 30 y 53. Ahí está. Adentro, que afuera llueve. Listo, gente, me voy. Es poquito para estas cuentitas, ¿no? Pero todo suma, porque ahora si me pongo a operar y busco, no sé, suponete que ahora buscas $20, ya tenés 30 a favor. Y si los perdieras a los 20 porque hiciste mal la operación, te quedaron 10, ¿sí? Bien, ¿lo pongo de vuelta? A ver, vamos a poner este. Lo voy a activar, a ver. Opa, ahí está. Permitir trading automático, por favor. Ahí lo puse. Ah, no sale porque si lo pongo va a saltar acá también. A ver, este no, acá. Bueno, ya está, ¿sí?
Podríamos dejarlo hasta las 11. El loco quería juntar, ¿viste? Se quería ir de vacaciones. No, ahí vamos. Bien, seguimos, escucha. Estoy en una playa, decía el amigo. Ah, bien, y mucha arena, ¿no? Sí, tengo que barrer en la playa de estacionamiento. Después. Bien, vamos. En cada herida y en cada llaga. Antes cadena llegaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Y dicen. ¿Conocen a los piojos? Sí. Gracias a Pepe Mila, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver acá. Estoy viendo. NZDK puede ser, pero obviamente que si lo vemos, ¿no? El spread te debe comer vivo, a ver. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Desaparecen las velas, ¿viste? Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que Ya fue. nuestro amor. Bueno, podemos buscar algo. A ver, recuerden cómo estaba. Vamos a chequear de vuelta el índice, ¿sí? A ver si buscamos algo que tenga que ver con el dólar. Por más que el dólar esté adelante o atrás, veremos, ¿no? Como base o como cotización. Voy a ir a buscarlo. A ver, de vuelta el índice. ¿Dónde está acá? A ver. Se me perdió. Trading. Ahí está, a ver, índice. ¿Dónde estabas? Ustedes no lo están viendo. Yo lo estoy buscando. Índice. 5 minutos, subió mucho, miren, está haciendo un retroceso, lo que les decía hoy. Recuerden, está sobrecomprado, está tratando de meterse, de salir de la sobrecompra en M5, por ejemplo. Así que puede ser de que el precio baje un poquito más y después siga ese tramito que le faltaba para subir, ¿sí? Se acuerdan que estaba con una velita interesante, ¿sí? Alcista, ¿se acuerdan la vela diaria del índice? Así que podemos buscar, veremos, ¿no? Si en un par de minutos se pone fuerte de vuelta el índice, buscar algo a favor del dólar, ¿no? Ya lo vamos a ver. Tac. Si alguno quiere operar en vivo y se suma, me avisa. Le comparto pantalla y le tirás, ¿eh? Juan Pedro Fasola. A ver acá. Franco Suizo subiendo. Ojo al piojo ahí, ¿eh? Yo no le meto ni media moneda, porque son poco panqueque con el yen, pero muchas veces está del lado o contrario o de, ¿no?, de la que vos querés operar. Amigo. Bueno, NZD, a ver el dólar. Opa, justo el dólar está cayendo. Hoy está medio tramposo el día. Viste que hay veces que, viste cuando no se te da el objetivo diario y obviamente vos respetaste las reglas tuyas de tu estrategia. Bueno, muchas veces en los mercados se van actualizando y hay veces que no tenés que esperar 3 meses a que se actualice. Hay veces que en la semana suele pasar. ¿Nunca les pasó a ustedes de que está todo hermoso? Pero vos presentís, tampoco como el futuro, ¿no? Pero vos presentís
no sé, esa sensación, ¿no? Y no se da. Bueno, no operes por la duda, pero tampoco vamos a estar, ¿no?, adivinando. Pero la idea es que tenga una gestión. Pero muchas veces vos sí o sí tenés que tirar la carne al asador, porque vos sabés que tenés que semanalmente sacar un objetivo, ¿no? Semanal, mensual o diario. Y muchas veces tenés, ¿no?, una operación abierta y no se dio, pero vos sabés que esa que no se dio, supongamos que es, no sé, el 1%, y vos ganas el 3%, ¿no?, o el 2,5 o el 1,5, ¿no?, o el 1 cuando es muy buena la estrategia, vos sabés que en la semana estás por encima, así que te tenés que permitir que te toque los stop también, ¿sí? No hacer trampas, ¿sí? Que levante la mano el que corrió el stop alguna vez. ¿Quién corrió el stop alguna vez? Vamos. ¿Nadie? Yo ya ni lo pongo, decía el amigo. Ahí está, bien. No, sí, hay muchas estrategias que no lo necesitas cuando estás viendo, ¿no? Cuando estás viendo, o inclusive cuando no estás viendo, dependiendo de la estrategia o la técnica que tengas. Pero yo les recomiendo siempre, como dicen, el cinturón de seguridad. Después seguramente se va a ir para el lado que vos analizaste, porque es así. Miren esta, me gustaba, ¿ven? A ver, en temporadas de H4... Ay, qué bonito para venta esto, che. Habría que ver el pasado. A ver si achico un poquito ahí. Piqui, no puedo ver. Si me voy a la diaria se me traba la pantalla. Seguramente acá no sé por qué con esta plataforma. Obviamente le he puesto tantas cosas. A ver ahí diario. Ahí está. Mirá lo que es esto. Si esto no te gusta el mercado, ¿y dónde está? Miren lo que es esto. Tampoco ahí en el filito. Tendría que ser hasta acá abajo, ¿no? Pero yo siempre voy pasito por arriba, después me vuelvo a meter en otra, por ahí, inclusive lo subo más arriba hasta la mechita esa, ahí, a ver cuánto ahí está ahí, 20 pip, mirá vos qué lindo. Obviamente que tenés que ver el spread, ¿no? Mirá qué lindo, ahí va un número redondo. Che, le tiro una orden pendiente esta, total, si se va para arriba le voy a poner muy poquito. Dale, negro, que se me pasa el tren. Le voy a poner poquito como para gatillarles, a mercado, vamos a mercado. ¡Pac! Ahí está. Bueno. Ahora que estos colores fluos me vuelven... Ahí está. Bueno, mientras voy a ir a preparar el agua, voy a ver acá un poquito... ¿Qué es esto? No. Ahí está. NZD, ¿dónde estás? Ay, cerrala, decía. El NZD ya está arribando a la zona. Espero que en la sobreventa no se dé la vuelta. Pero mientras que el canadiense aguante un poquito acá arriba, justo agarré dos bordes, que es muy difícil, porque obviamente que vas a favor de una que está muy fuerte, pero no es que está fuerte porque hizo, a ver, me voy a poner fuerte, puc, y ya está. No, viene de hace un par de velas horarias hacia el alza. En sí vos estás siguiendo la tendencia, pero la tendencia se está dando contra el techo ahora, ¿no? Un techo donde quizás hace un retroceso, y quizás ese retroceso es mucho más grande que un retroceso común, y el precio dice, vos sabés qué, me voy a ir en contra, se convierte en cambio de tendencia, y bueno, y ahí te tocó el stop, ¿no? Es así, gente. Sí, fíjense en el viernes arranqué con una sola orden y terminé como con 3 o 4, ¿sí? Obviamente gestionándolas, cerrando algunas, cerrando otra, para después quizás me convenía salir en tabla o haber ganado $2, un ejemplo. Y si es aprendizaje, sí, pero si era para sacar el 1% y no llegaste, hubiera cerrado antes cuando estaba en positivo o que estaba llegando a lo que tenés que cerrar diario, por ejemplo, y listo, y no buscarle la vuelta, ¿no? Pero bueno, muchas veces, como estamos en vivo, es complejo operar en vivo. Hay gente, lo pueden ver más tarde, entonces acá se muestra todo, ¿sí? Y bueno, estando solo, muchas veces estás más tranquilo, marcás, te vas, volvés, mirás, lo hago en intradía, no tengo que mostrarle nada a nadie, pero en vivo sí. Entonces trato de que la operación se cierre en el día, y si queda abierta como quedó el viernes, trato de grabarlo, de mostrarles el resultado en los grupos donde estamos, en Discord o en Telegram, y después lo muestro también acá, ¿no? Bueno, ahí estamos. Qué frío que hace. Brr. Bueno, es así la ley, ¿eh? Vos fíjate. Insisto, dice el amigo.
No sé si no pongo. Acuérdense que ya vamos a favor algo, ¿sí? Así que hoy vamos más tranqui, ¿sí? Tomá, te regalo plata, te dice. ¿Te acordás cuando tu papá y tu mamá te decían, che, tomá, te doy plata? Hoy, qué alegría, ¿no? ¿Eran pedidores ustedes, no? ¿Gastadores? ¿Eran gastadores o no? Hasta que se empezaron a dar cuenta de lo que cuesta hacer el dinero. Bien. Voy a buscar agua, gente. Voy a poner mucho acá. Tararam. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa Tablaquier. Soy Jacobo Flash, el saltarí. Hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son filler, pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan de la vera, vera, la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos. Tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Y te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Bien, agua calentita, gente. Qué ¿Viste cuando traes? Decís, ay, me voy a tomar unos mates y está fría. No sé. Uy, a ver la operación. A ver si esto va. Bueno, ahí mira, cayó un poquito, está devolviéndose. Veremos qué pasa en un ratito, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Recuerden que ya cerramos el telaraña. El telaraña le puse de nombre. Cada nombre les pongo a los amigos, a los bots. Ahí está, lo cerramos en 30 con 53, ¿sí? Mientras charlábamos, el amigo se puso a hacer la telaraña, ¿no? Hacer la... ¿Cómo es? La tela de araña. ¿Qué sería? Seda, ¿no? ¿O no? ¿O le estoy errando? Nada que ver, esas son las polillas, ¿no?
tampoco, no sé nada. Mejor me dedico a operar, ¿no? Bien. Ahí estamos. Bueno. A ver si es verdad que cae con ascensor. Cuando cae como ascensor y cuando sube por escalera. Subí hasta acá, che, un ratito. El viernes estuvo complicadas las operaciones, ¿vieron? Pero estaban buenas porque uno va defendiéndose en el mercado. Obviamente que lo fácil es hacer un buen backtesting de una estrategia, le pones stop y TP, no sé, por lo menos 2-1 y lo dejás. Pero en mi caso, si lo dejo muchas veces no se puede ver. Entonces lo que hago es ir haciendo operaciones según lo que me parece que voy viendo en el movimiento de las velas o de la gráfica que representa el precio, vela japonesa, Heikinashi o la que estés usando, tratando de seguir el accionar del precio, apoyándonos nosotros en las velas gestadas, que les suelo llamar de nombre, que serían las velas mayores, en altos y bajos, las estructuras, ¿no? Obviamente la oferta, la demanda, los soportes, la resistencia, como le quieran llamar, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Qué frío que hace. Capaz que esta, a ver qué hago. No sé si el spread, no, pero ya quedaría con un spread. Bueno, aguanta un poquito más, dijo el amigo. Justo se quedó ahí, ¿no? Vamos a ver si viene a recorrer esta información por debajo. Y si va para arriba, bueno, veremos qué hago ahí, ¿sí? A ver acá. Qué frío que está, che. Estaba en en el patio. Ahí está. A ver qué dice acá. Tenemos algún mensajito, alguien que se haya sumado. Buenos días, ¿cómo está? Espero que bien. Muchas gracias. Recuerden, somos poquito acá, somos tan poquito que ni sabemos si estamos en vivo. Yo no sé, a ver, me voy a tocar. ¿Estoy en vivo? Sí, sí, porque si no hubiera operado hoy. Yo siempre opero un poquito más temprano, ¿sí? Aprovecho eso y después que estoy libre. Por eso me van a ver que a veces que arranco a las 9, 8 y media, 9, 8 y 45, a las 8 alguna vez cuando no operé, pero casi ahí paso de largo, porque me dormí. Pero bueno, y después estoy con ustedes en esta cuentita, ¿no? Para tratar de operar en vivo todos los días. Gran comienzo. Tomá. Bien, ¿qué dice acá? El viernes me uní a Discord. ¿Quién es el admin? A ver, voy a chequear. Elegite un Pepe si estás ahí, así podés ver la dimensión número 1. ¿Qué Pepe serías? Por ejemplo, viste el ejemplo que doy siempre, ¿no? Pepe el Lindo, por ejemplo. En mi caso me puse Pepe el Lindo y no me aceptaron porque me vieron la cara y me dijeron, no, Pepe el Lindo no. Pepe el interesante, capaz, ¿viste? El preguntón, Pepe el preguntón me pusieron. Sí, la idea es en Discord, eso está bueno, gracias por sumarte. Ahora veo, así te agrego, pero la idea es, somos muy poquitos ahí, ¿viste? La idea es que sumemos más personas, más, ¿no? Que quieran participar para pasarla bien, y que empiecen a generar movimiento en la dimensión 1, ¿no? Porque los que se van sumando, muchos no participan, pero obviamente porque los demás tampoco participan, ¿no? La idea es que participen, no sé, que comenten si tienen dudas, preguntas, si quieren saber algo, si hicieron alguna operación, cómo les está yendo, como para que participen todos, ¿no? Una vez que se acostumbren va a estar bueno porque de ahí vamos a ver muchas cositas, ¿no? La idea es, en sí los quiero hacer operar en vivo, si se animan. ¿Cómo que no se van a animar a operar en vivo? Sí, señor, tienen que operar en vivo con Pepe Mila, Obviamente tampoco de ni subite a la nave, no. Yo los dejo en el planeta Pepe y vamos a aprender muchas cositas de a poquito. Pero tenemos que ser una tandita interesante, porque para 2 o 3, no, tenemos que ser por lo menos 20 participando. ¿Sabes qué lindo? Y si son los primeros que van a saber muchas técnicas de acá, ¿sí? Bien, qué lindo, Los piojitos. Bien,
ahí estábamos escuchando Ciro y los Persas y los Piojitos, una mezcla de los dos que sería, el cantante es el mismo, lo que cambia es el tiempo, ¿no? Los Piojitos fueron los primeros y después el cantante se fue a su banda nueva, que era Ciro y los Persas, que sigue con Ciro y los Persas. Así que bueno, ahora, ¿qué podemos poner ahora para compartir? A ver, acá tengo un par, a ver acá, y vamos a tirar un poquito, a ver, escucha, Toxi Taxi, escucha, Toxi Taxi. ¿A quién le gusta el redondo? Vamos. Eso. ¿Qué tenemos allí? Abandonado allí. Un animal. A ver si me abrió. Ah, no, si lo tengo apagado el robot. ¿Dónde está? Mirá, acá tenemos el famoso rastreador. Este indicador, el que está acá abajo, que es una víbora de colores fluos, lo voy a estar regalando, sorteando a alguno de los pepes en esta ruleta. Miren, vamos a pasar a la ruleta. Tengo varias cositas para sortear, pero tenemos que ser varios pepes. Así tiene sentido, porque si no, siempre el mismo pepe, ¿viste? Desde el mismo pepe no podés sortear, ¿viste? Tenemos que ser por lo menos un par de pepes para empezar a hacer sorteos, ¿sí? Regalarles. Lo lindo de esto, que los regalos son creaciones mías, ¿sí? Qué mejor que más autóctono, más genuino, que te estén regalando un robot o un indicador de acá. Todo lo que están viendo es creado por mí, ¿sí? Menos la plataforma, pero esta viborita, acá, mirá, estas flechitas que están acá, ¿ven estas flechitas acá? Esto que sale acá, las bombitas, todo eso lo voy a ir sorteando de a poco, al que le toque, si le sirve lo usa, y si no, yo te diría que no los uses. Sí, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Que no usen ningún indicador, a no ser que si te da profit, obvio, usalo, ¿no? Pero si no, es quizás muchas veces te sale una pelotita sobrevendida en este caso, y si me voy en compra, salió y mirá, cayó. Pero otra vez te sale la pelotita o la flechita, me voy en venta y mirá todo lo que te hiciste hasta acá. Un ejemplo, ¿no? Hay que, obviamente, que configurar los parámetros, ver si es para qué par, para qué sesión y qué temporalidad, ¿sí? Pero bueno, algún día podemos empezar a hacer, como en viejas épocas, sorteos de indicadores y de robots del planeta Pepe, ¿eh? El que no sabe nada, mejor todavía, ¿sí? Así aprende con nosotros, ¿sí? No tengan vergüenza si no saben ni cómo se abre una operación, ¿sí? Como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera. ¿Dónde están? Por si las moscas van. Está formando un fractal, vamos a ver si se quedó el precio. Vieron que venía en caída profunda, muy bonito, y se quedó. Así que bueno, la idea es que venga el número redondito y veo qué hago ahí. Son ejemplos, gente. Recuerden que en M1 mucho no podemos hacer, a no ser que el lotaje sea grande, pero ya operando con lotajes grandes en M1, muchas veces en vivo no da, ¿no? Porque tenés que estar más tranqui, porque el movimiento, si fuese de mentira está bien, pero si es de verdad da un poquito, ¿no? De ir 200, 300, 500 dólares negativo en 2 minutos en uno, ¿no? Entonces la realidad es que el ejemplo está así. Si hacemos 20 pip bárbaros, si hacemos 50, si hacemos 100 o si hacemos 5, lo que importa es que estas velitas que están viendo serían una fractalidad menor de las que ustedes pueden llegar a operar en 15, una hora. Obviamente que la diferencia es el tiempo de espera, ¿no? Va a tener que esperar más tiempo para que llegue al objetivo que está buscando. Acá sería el ejemplo, y supongamos que son velas de 1 hora, ya pasaron 3 horas, ¿sí? Pero estoy operando en vivo, ¿bien? Y me dirás, ¿y es más difícil? Sí, es mucho más difícil operar en M1. Probá, vas a ver el spread que te come, porque ahí se hace la diferencia. En M1, el spread, si agarras un par con spread grande y a la vez haces 5 pip, y no sé si te conviene para perder ese tiempo. Pone un stop, pone un TP y te vas, ¿no? Con por lo menos cierta cantidad de pips. Ahí me está saliendo una pelotita. A ver qué hacemos ahí de Planeta Pepe, ¿eh? No quiere decir que voy a cerrar o abrir alguna operación, sino que me está diciendo que está sobrevendido el precio. Y si termina por debajo de esta zona, se va a salir la pelotita. Si se queda la pelotita, quiere decir que la vela cerró por encima de la venta, decía el amigo. Sí, por encima, exacto, por encima. En vez de 30, en 31, ¿sí? En la zona, allá abajo.
30, puede ser 20, puede ser 10, ¿no? Según la configuración que tengan los parámetros de cada indicador o bot que hayas creado o que estés usando. Pum, 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 pum. Esto puede despegar para arriba un rato, ¿eh? Mira, se está cumpliendo la... Mira, ahí salió la pelotita, ¿ven? Porque está por debajo del 30, ¿ok? Quiere decir que es 29, por ejemplo, 28, ¿sí? Si la vela, la próxima vela o esta termina un pip o un tic o lo que sea por encima, la pelotita va a quedar como acá. Y si queda, ojalá que haga como acá, que no siga subiendo, que siga sobrevendido. Ay, ay. Down, 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 down. Me está aburriendo no hay mucho movimiento. Voy a ver, acá puede apoyar y se nos puede disparar. Vamos a esperar un toque más, a no ser que le ponga por acá arriba el stop y el TP, pero es muy poquita la distancia. El ejemplo es que lo vayan viendo ustedes, ¿sí? Porque la idea no es que ustedes operen en M1, sino que ustedes operen... estoy en M5 acá. Mirá vos, ahí se me pasó también. Pero bueno, que ustedes operen en M15, M5, H1, H4, ¿sí? Y que tengan la paciencia que tengan que tener para esas temporalidades mayores. Y el ejemplo es lo mismo, pero acá es como que lo ven en un backtesting, ¿sí? Un backtesting operando en vivo. Pero no es backtesting, ¿sí? Es M1 o M5 en este caso. Taca, taca, tum. Aquella solitaria. Cuau, cuau. Justo a tiempo. A ver, voy a ver si hay otro par. Este ya me está... a lo que voy. El resultado de este... Ven, ahí va para arriba. El resultado de este, ojalá que caiga, pero si va para arriba, el resultado de esto, lo que estaba esperando era el momentum, la volatilidad. Como no había, y vi que había, ven, un par de velitas interesantes, dije, me prendo a la tendencia bajista. Quizás llega a este número redondo, por ejemplo, y ahí veo si el retroceso no supera la orden abierta, sigue cayendo. Obviamente el momentum terminó, ahora está tranqui. Vamos a ver si está tranqui porque está en retroceso, para después ir fuerte hacia la baja, o si directamente ya empieza, ¿no?, a tratar de recuperar todo lo que cayó, ¿no? Vaca cubana. Bien, recuerden, gente, que terminamos recién de cerrar el bot en positivo. Lo cerré antes hoy porque ya vi que tenía algún numerito interesante. Como vi que no hay mucha momentum, sería el movimiento del mercado cuando hay velas, ¿no? Hay capital, ¿no?, que se mueve bastante y suele moverse entre sesión de Londres y Nueva York, pero hay veces que está tranqui, hay que esperar algo, o sobre todo cuando comienzan los mercados, está ahí un poco indeciso para dónde van. Algunos esperan, son prudentes, los que ponen realmente capital, no nosotros que ponemos 2 mangos, ¿no? Pero el que pone capital no lo va a tirar la carne por tirar, ¿sí? Y obviamente muchas veces esperan objetivos, o que pase alguna noticia, o se acerca alguna mañana, y obviamente capaz que operan seguramente en intradía o swing, y van tirando órdenes, ¿no?, alojándolas en la gráfica. Y esto va para arriba ahora, bueno. Dun, dun, dun. Estoy tan baqueteado de operar todos los días en vivo, gente, que me puedo ir a correr y volver y dejo la orden así, ahí puesta, sin stop, sin nada. Ya sé lo que hago. Uno se va acostumbrando, obviamente tenés que respetar al mercado. Me ha pasado en vivo de estar así, tranquilo, che, no se mueve, y de golpe, boom, hasta acá. Yo digo, pero qué raro, si no había, claro, en una plataforma no figuraban las fundamentales, pero en otras, muchas veces las de mediano son de alto impacto, y bueno, no, uno no le da importancia a las de mediano muchas veces, y muchas veces se mueven. Y bueno, ahí fue cuando quemamos la quinta cuenta. No, hasta ahora no, pero al principio cuando comenzamos éramos, te prendía fuego, viste, Discovery Channel, sobrevivencia en la selva. Bueno, estaba lloviendo y yo te prendía fuego ahí, así se prendía fuego. Eso en sus épocas, hace ya 10 años, pero no hay que olvidarse de eso, ¿no? Eso puede estar ahí, hasta ahí al alcance de todos.
Sobre todo porque las cuentas eran muy chiquitas, entonces, ¿no? El lotaje que usaba era un animal y siempre que abrías un broker te metías con un apalancamiento por 1000, ¿no? Y el tipo por 1000 y le tiraba, ¿no? Al asador, nada, ¿qué pasa? No puedo meter más orden. ¿Y cómo vas a poder meter más orden, negro? Si no te da el cuero, negro. Uy, la quemo. Y ponele más plata, rellená un poco el capital inicial porque la quemás. No, puc quemada. Si habrá pasado, gente. Escucha. Sobran. Mor. Esa carita me gusta, a ver si se lee. Qué bonita la carita. A ver, vamos a ir viendo. Esta puede... Bueno, pero ya viene mucho. Y se mueve. A ver cuánto mueve esto. Ven que parece que es mucho, pero es nada. Esta también está linda, ¿eh? A ver, ¿vamos al petróleo? No, vamos a ver. Bueno, acá empieza a ver NZD dólar, miren. A ver, el índice si está subiendo, quiere decir que no estaría mal para una venta en el neozelandés con el dólar norteamericano, ¿eh? El euro dólar también. A ver, vamos a ver, me está gustando, ¿eh? Cuando mucho esta le pongo un stop cortito o la saco, veo. Lo que importa, gente, no es sacarla por sacarla, ¿no? O poner una orden por ponerla, sino que vos pienses, che, ¿me quedo con esta esperando? O le pongo un stop ahora que estoy en nada de pérdida o un poquito de ganancia que acompañe, y me meto en otra que me parece que puede ser mejor. En el caso de que obviamente vos no tenés una técnica o ¿no? O algo, no sé, viste que muchos tienen estrategia, se cruza la media móvil y no sé, está sobrecomprado, sobrevendido o lo que sea ¿no? En tu estrategia y vos te metes. Hay veces que estás esperando un día y no se cumple. Bueno, en nuestro caso tratamos de seguir el accionar del precio, me meto donde me parece mejor, ¿sí? Si le erro, trato de buscar algún stop cortito, o lo amplío un poquito, siempre no pasándome del objetivo que tengo diario, pero trato de jugar un poquito con las técnicas que voy creando, ¿no? Que son las que de a poquito van viendo. Muchas veces acá no está todo completo, obviamente, pero van viendo cómo va operando. Bien, hasta el fin. Vamos, negrita, se va para arriba, está, bueno, ahí está, me da lástima sacarla esta, porque seguramente en un rato, obviamente, puede estar arriba también, pero tengo la sensación de que puede, después de retroceso, caer en picada un poquito, estaría bárbaro. Pero vamos a ir al euro dólar, que estaba para venta, y el NZD, a ver, euro dólar, bien en caída. Obviamente que M5 no te sirve solamente, a no ser que vos operes en M1, chequea M5 y M30, ponerle. A ver, M30. Ay, qué bonita caída que tuvo el amigo, Bueno, hasta el soporte número 3 podés, Y después NZD, lo voy a dejar en rojo por las dudas ahí. NZD dólar a la venta también puede ser. Sí, esta está hermosa. Esta ya me gustó más que la anterior. Qué lástima. Está en número redondo, Bueno, acá abajo meter una orden pendiente de venta y te quiero ver por acá más o menos, Ahí, vamos. Hasta ahí tiene que llegar, vamos a ver si llega hoy, Por lo menos hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, y si supera esa zona, por ahí, vamos a ver. ¿Sí? El retroceso, obviamente, chequea más o menos, un retroceso algo así puede ser, ¿sí? Ponele, poquito menos, hasta este número redondo, por encima, así que, si te la bancás, ahí, Viste que de golpe, boom, fíjate el spread. Vamos, ahí la dejo en rojo. Puntito rojo le puse, o magenta, ¿no? Pero va en caída, mirá, y si la corro y me meto dentro en un minuto, tiene que ir bajando esto, Mirá qué bonito, ya hubiera abierto la orden ahí, ¿ven? Con la velita anterior ahí, debajo del low, si querés. Ahí va, Ahí iría, pero bueno, vamos a ver cómo cae. Si es que cae, Viste cómo es esto, ¿no? Pum, pum, pum. Bien, ahí vamos. Buenos días, Pepe, ¿cómo le va? Espero que estés bien, que hayas pasado un lindo fin de semana, ¿Cómo estás, genio?
Buen día Pepe, buen día Mila. Vamos pasito a pasito, no perder. Sí señor, espero que estés sacándole fruto a tus trabajitos y todo, de a poquito vas a ir ahí firme como... Sí, ya, si revisás ya cerré en positivo, mirá, te muestro. Estoy viendo justo, estaba viendo los mensajes, leyéndolos acá y el tuyo me dice, hoy espectador, dice el amigo, mañana operamos, dale. ¿Te animás a operar mañana? Los amigos bot deben estar trabajando, dale, ¿cómo no? ¿Los tuyos? Porque los míos sí, Acá ya hice unas zonitas que marqué. Mira, el euro dólar a ver si va cayendo también. El euro dólar no, pero el NZD sí. Esta zonita hubiera sido linda para una ventita. Obviamente, acá marqué, si vamos a M5, alguna zonita. Ojalá que llegue. Ven acá las zonas que les marqué. Ahí están. Si llega, me regalás algo. No te vas a meter tampoco. Analiza un poquito, pero ahí está. Y bueno, ahí vamos. NZD CAD, ahí va. Bueno, este también ahí va. Mirá, va lindo. Ojalá que llegue al objetivo. Y si no llega, no pasa naranja. Recuerden que el viernes tuvimos un par de operaciones de un solo mismo par, ¿sí? Era la libra CAD, me parece, donde cerré ahí entre positivo y tabla prácticamente, pero la cerré, por suerte. Háganme acordar ahora un ratito, les voy a compartir todo, ¿sí? Lo del viernes, ¿sí? Acá está el oro, miren, recién terminamos con 30, tempranito. Digo, voy a ver cómo va el oro. Iba a 30, iba a 29,64,33 periódico puro, ¿viste? Yo digo, bueno, si llega a 30, lo cierro. Y ahí lo cerré. Así que me quedé con 30. ¿Qué quiere decir? Que ya voy con el pie derecho, ¿no? Estos 30 pueden ser 300, puede ser 3000, puede ser 2, puede ser $1. Lo que importa, según la cuenta que tengas, es que te pagues. Yo ya eso me lo pagué. Ahora, yo podría decir, bueno, supongamos que esto fuera, no sé, esto no es el 1%, pero supongamos que esto fuera el 1% y vos buscás el 1, ya está. ¿Para qué meterte de vuelta? Podés hacer el 2, sí, podés hacer el 3, pero vos siempre pensás, ¿qué pasa si se va en contra? Lo contrario. Entonces, ¿no? Obviamente que yo, ¿por qué me meto? Porque siempre opero de forma manual, ¿no? Si no, no me gusta a mí poner un robot y ponerme a mirar. No, yo me meto. Me puede ir bien, me puede ir mal, pero me meto. Y si a la vez tenemos esto a favor, bienvenido. Si se suman las dos, que se sumen. Y si no se suman, que no se sumen. Ahí vamos. Bien, voy a achicar esto un poquito. Ahí está. Uy, mirá lo que... Falta vela acá, che. A ver ahí. Actualizar, a ver. Puc. Ahí está, ahí se rellenó. Digo, ¿qué pacho, che? Ahí está llegando el número redondo. Como soy loco, pero no como vidrio. Y el ejemplo que quiero dar es para temporalidades grandes. Por más que esté en M5 o en M1, si voy para acá, ¿ven? Si voy a M1 está más lindo el dibujo. ¿Qué voy a hacer acá? Yo me voy a pagar. Pero no me voy a pagar ahora porque no es nada, sino que es el ejemplo. Suponete, si acá tenés 30 pip o 20 y vos buscas 100, obviamente no todos buscan 100. Si buscas 20 y vas 10... no te cuesta nada. Acá en el número redondo que se puede devolver, te pagás un poquito. Yo lo que voy a hacer acá es pongo el stop ahí en break even mínimamente para no perder nada. Ahí lo ven, ¡puc! En positivo está, ¿sí? Si el precio sigue cayendo, le voy a poner una alarma como hacemos siempre. Una alarma para que ustedes vean, porque yo lo estoy viendo, pero ustedes no, capaz. Entonces yo lo que digo es, bueno, a ver, me voy a poner una alarma. A ver ahí, ¿esto anda o no anda? Ahí está, no, ahí no, acá. Ahí está, ¿ven la línea azul? Que se las voy a estar compartiendo a los pepes que están en las dimensiones, súmense. Ahí pongo una zona. Suponete que de acá hasta acá tenemos 15 pip, no sé. Vamos a sacar los pip. Ponele que ahí vos vas el 0,5% de la cuenta. Vos buscabas el 1. ¿No? Yo te lo planteo al revés de lo que la mayoría buscan, ¿sí? Muchos por buscar el 1 o el 2 o el 3, cuando se da vuelta te tocó el stop o está 3 horas consolidando. Entonces yo acá me pago algo y me vuelvo a meter. No tengo problema, ¿sí? Pero acá ponele que vas del 3% diario, vas 0,5%. Puede seguir cayendo, sí, pero por la duda me pago algo. Entonces, obviamente el lotaje tiene que ser coherente con tu capital, ¿no? Pero yo pongo poquito para poder tirarle unos tiritos más. Muchas veces agarras más la operación. Ahí está en el número redondo y es probable que el precio se devuelva. Si acá prende la chicharra, ahí, vamos a ponerla ahí. Si prende la chicharra y suponete que tenés 15 pip o 0,5% o el 1, si buscabas el 3, ¿no? Lo dividí en 3 partes. Ahí me pago algo. Es como si fuera que hubiese entrado con 3 operaciones y saco la primera ahí, ¿me entienden? Pero como hice una sola, me descuento un poquito de lotaje. Si tenés un lote, no sé, 0,3 o 0,5, voy viendo, ¿no?
Si tengo la sensación de que esto va a caer hasta acá, que me parece que puede venir tranquilamente hasta acá, hasta esta zona que les marqué acá abajo, ¿ven? O inclusive esta, ¿ven? Si voy acá a M5 y retrocedo un poquito, miren, acá esta zona puede venir tranquilamente, pero como soy loco pero no como vidrio, decía el amigo, lo que puedo hacer es, me pago un poquito si el precio viene a retestear el número redondo que está acá, por encima. Ojalá que lo use de pullback, sería pullback cuando rompe una zona hacia abajo o hacia arriba y se devuelve y se toca, en este caso con la cabeza del precio, toca el techo, ¿sí? Ese sería un pullback o un mini, si te vas a velas en segundos, sería un retroceso, ¿sí? El pullback es un retroceso. Ponele que estas son velas que van para abajo y rompió esta zona. Ahí ven, la rompió esa zona. Cuando se devuelve son los retrocesos, ¿eh? Pero le llaman pullback muchos porque supuestamente lo toman como un toque o un rechazo ahí arriba, en una resistencia en ese caso, porque se llama así cuando el precio va de abajo hacia arriba y es un retroceso en sí, ¿sí? Bueno, me voy a un minuto, gente, ahí vamos. Mirá las bombitas, esas bombitas son mías. Me voy a pasar a la otra plataforma, perdón, a la otra gráfica, porque acá estoy lleno de indicadores creados por Pepe Mila. Esto lo pongo ahí. Ahí me pago un poquito, ¿sí? Si me lo toca. Vamos a sentir un piu, piu, piu. Y bueno, esas bombitas no se asusten. ¿Qué indican esas bombitas creadas por Pepe Mila? Que hay mucha volatilidad o un poquito más de la que venía. Fíjense que acá también se sumó cuando hubo bombita. Y suele haber retrocesos después, ¿no? O un pullback. Esas bombitas están indicando de que el precio está cayendo muy fuerte y puede pasar de que haga un retroceso. Ahora, que después se convierta en cambio de tendencia y no sé, tiene que romper este alto, acá arriba más o menos, para dar un indicio. Así que vamos bien, ahí va, mira, ahí va. Parate, negro. Me pago por lo menos ahí. Ahí está, me pagué prácticamente casi todo. De un ejemplo, para que saco esto que me está chillando. Si se va para arriba, uy, me quedó para que me... Uy, ahí está, ay, no veía. Bien, voy a poner el stop en positivo. Si lo dejo acá arriba, yo te puedo asegurar que no me toca y sigue cayendo. ¿Quieren que pruebe? Lo dejo ahí. Ahora, si lo pongo un poquito más abajo, obviamente, más chance de que me toque. Pero si sigue hacia arriba y sigo, gané un poquito más, ¿no? Podemos hacer lo que quieran, me dicen ustedes, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Así que bueno, el ejemplo está dado, ¿sí? Vela interesante envolvente, se le llama vela elefante o vela envolvente, que está envolviendo a la vela que está a la izquierda, donde también fue una vela interesante que cayó. La próxima vela está haciendo un fractal, si termina por encima, esto puede pasar que la próxima vela, esa que está saliendo ahí, haga así para abajo, se va para arriba, te deja la mechita acá, ahí se apoya. Esa mechita suele apoyar muchas veces en el cuerpito acá de arriba, en la apertura de la vela del medio, esta que está a la primera, y se va para arriba. A ver, vamos a ver. No es que vea el futuro, pero mira, a ver, ahí va, mira. ¡Hey, hijo de tigre! Número redondo, ¿se nos va para arriba? ¿Qué dicen? Es muy curioso. Bien, acá lo que se puede hacer, porque yo me puedo volver a reenganchar con lo que gané, me reengancho con la mitad, supongamos. Y yo tengo un lote, siempre lo redondeo en un lote. Y me pagué 0,5, me queda otro 0,5 que si lo pierdo no pasa nada porque está en break-even, inclusive lo puedo poner acá y gano un poquito también. Pero suponete que lo dejo ahí, como para si ya me gané 0,5, me voy a hacer una compra, porque tiene que ser todo venta. Bueno, a la compra acá, como la chance es poca que siga subiendo hasta acá arriba, pero sí puede subir por el patrón que generó, le meto 0,10 en compra. Si cae, acá abajo pongo el stop, perdí este pedacito. ¿Sí? Ahí, ¿ven? Hay tanta forma, gente. Y sigue cayendo, voy en ganancia con la de arriba y me descuento este pedacito de 0.10 comparado con lo que saqué de 0.50, ¿sí? Que fue de acá hasta acá abajo, ¿me entienden? Entonces vos vas buscándole la vuelta a los tics, a los movimientos y que obviamente trates de que el spread no sea tan exagerado. Escucha, ¿te gusta esto? No mires, por favor. A ver qué dice el amigo. Hola Jerónimo, disculpa que te salteé, ¿cómo andás? Espero que bien, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Está, a ver. Estamos. Euro dólar vendido y llegó a romper soporte. Qué grande, muy bien, ¿eh? Del día 1 en H1, buenísimo. Qué bien, ¿eh? Te felicito.
¿Cómo vas con el intradía o con el swing? ¿Te pudiste acostumbrar a los tiempos largos? ¿Te la bancás cuando está en contra un par de días o un par de horas? ¿Cómo hace? A muchos les cuesta, Yo ya estoy recontra baqueteado, pero hay muchos que les cuesta. Tararararán. También acá abajo podés buscar una venta con lo que ganaste, no. Si ganaste 0.50, de acá hasta acá, 0.50 pongamos, bueno, en lotaje, le podés poner 0.20 de acá hasta acá. Y si sigue, va sumando con el de arriba también, ¿me entienden? Y si va para arriba, lo cerrás acá, en un alto. Por más que, ustedes saben lo que les digo siempre, ¿no? Altos y bajos, ahí es donde las ballenas van a sacar a los amigos, ¿no? Bueno, vamos a ver si consolida acá y hace esto. A ver. Puntia, ¿qué va a hacer de mí? ¿Hará un bajo más alto que este último? A ver, veremos. Si lo hace, buenísimo. A mí me gustaría que rompa este bajo y que venga a visitar una zona diaria de soporte de punto pivot, ¿sí? El 3 sería. Capaz que viene, vamos a ver. A ver cómo le fue al euro dólar ahí, que decía el amigo. Mirá, miren el euro dólar. ¿Se acuerdan que les dije? ¡Qué bonito! Ahí va, ¿sí? Y él hablaba de H4 seguramente. A ver, mirá, sí, rompió soporte acá. Muy bonito, ¿Vos te metiste por debajo? ¿Sí? Vas 10 pips busca vos, ¿no? Mirá qué lindo que va. Vamos a ver el NZD que les había dicho hoy, que les marqué. NZD dólar, cómo quedó. Las zonas que les marqué, si llegó o no llegó al objetivo. A ver, NZD dólar. A ver. ¡Uy! Mirá qué bonito. Ahí va, miren. ¿Y viste cómo se da, Nero? Mirá. Ahí va, Vamos a sacar esto. Ahí está. Bueno, las 3 se hubieran dado. Me podría haber metido en las 3. Pero obviamente con un lotaje. Ahí van. Mira, ahí va buscándole la vuelta. A ver en un minuto cómo está. Ahí está, Bueno, pareciese que quiere hacer lo que les decía, Vamos a ver. ¡Uy! Mirá, me salió una flechita ahí. NZD CAD. Vamos a ir acá un poquito. Me voy a meter acá, digo, a otra plantilla donde no hay tantos dibujos. Así lo pueden ver más tranquilo cuando me saque la orden en positivo. Y bueno, y a otro cuento. Después vemos si encontramos algo más. NZD no lo tengo acá. ¿Qué va a ser de mí? No, ¿en cuál estoy? Ya me perdí. NZD, ¿vieron que no tengo ningún par especial? Yo me meto en el que busco. Ahí está. Bueno, ahí va. Ahí se ve mucho más clarito, ¿no? Para que lo voy a actualizar, que le falta la mitad de las velas. Esto, ahí está. Bien, ¿por qué les falta ahí? Ya les he explicado, gente. Meto mano cuando voy probando bots que voy creando a los historiales de las velas muchas veces y hago desastre. Pero bueno, lo necesito para probar. Ahí estamos. Bueno, ahí vamos, gente. Vamos a ver si respeta el máximo retroceso. Acá hay un retroceso, ¿lo ven? Vamos a ver si hace algo parecido acá. A ver, ahí. Can roll del, si lo supera, es probable que nos saque. Si le hicimos bien, no nos toca el break-even en positivo, se devuelve y obviamente podría hacer otra ventita. Lástima que sacarla a la operación acá abajo, ¿no? Ponerle que vuelva a caer. Te podés poner a pensar por qué no la sacaste en un principio, pero uno no sabe, ¿no? Bien, ahí vamos. Rock and roll del país. Y el telaraña, ¿cómo va? Me dice el amigo. Bien, bien. Ahora ahí les mostré. Capaz que no lo viste. Por ahora bien. Es probable que vaya para arriba. Buenísimo, dale nomás si va para arriba, Ojo igual, ¿Cuál de todos los pares, perdón? ¿Este que estamos viendo? ¿O algún otro? Si querés que analicemos alguno, que estés por meterte o te hayas metido, si te sirve la información, avísame. Acá estamos de buena onda nada más. No como una señal, ¿no? Una otra idea distinta. Mucha paciencia, dice el amigo, para la forma de operar que tiene. Pero ahí vamos, dice. Hago algo de scalping también, pero máximo 8 pips, como te comenté. Sí, me acuerdo. La otra vez te confundí con uno de los amigos que está en Brasil. Perdón, en Brasil, en México. Y vos estás en Brasil. Ahí le estaba agarrando de vuelta, ¿viste? Pero me voy, como viste, cuando me acostumbre. Somos poquitos y no me acostumbro, imagínate.
Euro dólar en H1, golpeó la resistencia del H4, pero todo eso siempre en H1, y como no rompió y bajó, entré en la segunda vela y después le metí un scalping un poquito arriba, dice el amigo. Muy bien. Del soporte que comenté del día 1. Bien. ¿Qué técnica usás vos? ¿Accionar del precio? ¿Rompimientos? Esto que está de moda que es, no sé, el Smart Money. ¿Te basás en algo o te metes por la fuerza como, ¿no? Para donde va la tendencia. NZ de dólar también buenísimo a la venta. Y otro, sí. Ahí yo le tendría que haber puesto más lotaje, obviamente. Pero como estoy en vivo, voy tranqui. Así que puedo charlar, se puede ir en contra, la puedo dejar. El viernes estuvimos con un par de órdenes donde empecé a meter un poquito más de lotaje ahí para tratar de salir en profit de algo que lo podría haber cerrado también tranquilamente, pero lo quería dejar. Que por suerte lo terminé ahí con una pequeña ganancia, prácticamente en tablas, ¿sí? Si sumas todo, da ganancia, pero muy poquita. No sé si fueron 5 órdenes. A ver, voy a ver, ahí le muestro, a ver. Conforme, no sabía leer, ¿viste? Conforme veo el mercado, pongo una estrategia mejor, uso varias, siempre con indicadores. Buenísimo, muy bien, ¿Indicadores de flechitas o indicadores? Bueno, es lo mismo, lo que pasa que muchas veces cuando uno ve la flecha, por ejemplo, miren acá, miren esto. Cuando vos ves una flechita, acá, ¿ven estas flechitas? Estas las creó Pepe Mila, yo las creé. Pero adentro, igual que este, ¿ven? Acá, el Xinjiang. Si igual yo le hago doble clic adentro, me encuentro con parámetros de un RSI, de un MACD, de un par de medias móviles, exponenciales o simples o ponderadas o lo que vos quieras. Pero te quiero decir, adentro tienen algo, no es que la flecha sale, ¿no? Porque tiene que salir, no, muchas veces le pifean. Estas bombitas salen así muchas, miren, ¿quieren que salgan menos bombitas? Yo le hago doble clic al indicador que creé, que le puse bombita, no el bombita McLean, es otro. A ver ahí, párate a ver. Y fíjense cómo sale menos. ¿Por qué? Porque voy a hacer que me busque volatilidad mucho más fuerte de la que me aparece ahí, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá, lista, ¿dónde está? Pepe, son todos Pepe estos indicadores. Pepe, bombita, no, ¿cómo le puse? A ver. Pepe, ¿dónde estás, amigo? Bueno. Pepe, ahí está, me parece que es este, mirá, ya no me acuerdo, sí es este. Fuerza de Pepe alcista, fuerza de Pepe bajista, a todo le pongo Pepe por la duda, Después si me cambio el nombre, debe tener que cambiar el nombre al Pepe. A ver, voy a poner 45, sí, 45 y 45. Fíjate cómo desaparecen algunas bombitas ahí, a ver. Si no desaparecen todas, a ver ahí, pac y pac. Nada, pará, a ver, va de vuelta. Si tenía lo mismo, para ver ahí. De vuelta, vamos a ponerle 50. A ver ahí, esto es imposible, men, ahí. A ver ahí, 50 es una locura esto. Y si no, no anda. Nada, sí anda. Bueno, pero anda esto, decía. Miren, está haciendo lo que les dije mientras, bajos más altos. ¿Ven ahí lo que le marcaba? Bueno, ojalá que nunca supere el cierre de la vela de 30 minutos de fondo, que es esta. ¿La ven ahí? Esta. El cierre sería acá abajo. Si lo supera, apoya como pullback esta zona imaginaria y se nos puede ir escalonando para arriba, ¿sí? Ahí piqui y me sacó. Pero yo ya me pagué algo, ¿sí? A ver, lo voy a sacar a ver si es que están dando, para darme la duda, porque o no me funciona. A ver, lo voy a sacar la bombita McLean por ahora, eliminar, a ver, ahí está, ahí la saqué, sí andaba, pero bueno, ahí está, más tranquilo, ¿no? Oh, qué alivio. Me quedó una bomba ahí, a ver. Ajá, sí. Ajá, me quedó una bombita. Esas son las bombitas. Tenía dos indicadores, el mismo repetido 2 veces. ¿Ven? Ahí apareció una sola. Si buscamos, ahora le voy a poner para que aparezcan más. A ver, me parece que ahí está. A ver. Sí, señor. Miren, fíjense en esto. Le voy a poner
35, no, 40, observen las bombitas, 40, por tirarle, ¿no? 40, y color, le voy a poner un color bien chillón, a ver ahí está, a ver ahí está, ven, ahí aparecen un poquito más de bombitas, pero no tantas como las que había, ¿sí? Que te está diciendo, negro, va con todo hacia abajo, ¿y qué hago? ¿Me prendo a la ola? Y te está diciendo que está recontra sobrevendido. Se puede dar la vuelta para un retroceso. Y fíjense que si miramos, las bombitas están en el final, ¿sí? No te está, por eso las puse color verde, no porque tenga que comprar, pero puede ser que se dé vuelta. La bombita McLean. No, el bot es este, el McLean, este. Ahí está apagado ahora, ¿ven? No hay mucho movimiento. Mañana, si estamos en vivo, gente, y quieren acompañarme, que sería un gusto, ojalá me acompañen, son uno más. Ojalá que lo podemos poner, ¿eh? Y si alguno se anima a charlar o operar en vivo, me avisa, ¿eh? Estoy esperando sumar cierta cantidad de amigos en Discord. Y saber quiénes son, obviamente, ¿no? Para participar. La idea es que ustedes empiecen a participar en alguna cuenta, en algo, para ver cómo van, ¿no? Para ir chequeando si van bien, si van mal, si te la mandaste. Viste que cuando estás solo no te ve nadie, le metes órdenes para un lado, para el otro. Cuando va bien todo lo vas respetando, pero cuando se te complica un poquito te haces trampa. Lamentablemente el ser humano es así, y estando acompañado con nosotros seguramente se te cambia, se te limpia, la caché. Tenés que borrar la caché y arrancar con nosotros de cero. Si sabés mucho, borrá la caché, haceme caso. Si sabés poquito, bienvenido, porque vas a arrancar con todo, ¿sí? Va a ser como una escuelita. ¿Por qué no arranco? Porque somos dos gatos locos, ¿sí? Cuando seamos muchos, ahí vamos a arrancar. Los que ya hace tiempo que están van a ayudar a los que estén arrancando, y seremos una caravana de pepes ahí, operando todos los días acá a la mañana, pero después veremos los resultados de los que operaron solos, ¿no? Desde su casita, obviamente no va a venir acá, ir viendo las cuentas. Hay que compartir todo, las cuentas, los resultados. Vamos, vamos. En un año lo saco rentable. Algunos capaz que antes, pero yo calculo que sí, tienen que, y le damos duro. Uso, a ver, ahí está. Uso RSI, buenísimo, y MACD para ayudar en la dirección, y algunos con alerta, buenísimo, buenísimo. ¿Qué usas, las sobrecompras o el nivel medio? Solés ir en contra de la tendencia, ¿no? O buscas a favor. Me comentaste algo, me parece que vos vas en contra, ¿no? Cuando se aleja mucho de una media móvil, por ejemplo. No sé si... prueba si quieres el RSI con 14, dice, y otro con 3 periodos para scalping. Es muy bueno. Uno encima del otro, o sea, los dos. Sí, los usaba para binaria, vos podés creer. Pero ¿sabés qué usaba? Usaba combinado. Eso depende, ¿no? ¿Nunca probaste el ATR? Por ejemplo, con... sí, o el Momentum con una media móvil, los dos en la misma gráfica. Fíjate, observalos. Cuando se cruzan, una cosa así sería. Mira, te voy a mostrar un indicador mío que no tiene que ver con el Momentum. También utilizaba los hermanos estocásticos que les decía yo, donde le ponía uno muy poquito y aparecían los otros dos hermanitos, ¿sí? Llegaba a tener 3 indicadores, uno arriba del otro y un tercero aparte, ¿no? Que sería la mamá de los otros dos. Y ahí para binaria me andaba muy bien. Y para esto también, lo que pasa que en binaria es velas de 1 minuto, pero acá lo haces en M15, ¿sabes, no? Y operas en M1. A ver, mira, no sé si estaba acá, a ver. Este no. Bueno. Acá está, acá. Mirá, te lo levanto un poquito, ¿ven? Este indicador que están viendo acá es una media móvil con el rastreador. Obviamente que el rastreador adentro, ¿sabés qué tiene? Tiene un poco de MACD, un poco de RSI, un poco de estocástico, tiene de todo. Esa mezcla hace que vos veas que cuando se cruza, está bueno el rastreador. Vas viendo lo que son las estructuras acá mismo en el rastreador. Bueno, ahí estamos, se quedó esto, A ver, NZ de dólar también se quedó, euro dólar.
en el sentido sigue hacia la baja, interesante, hay que ver, seguimos en positivo, pero la idea no es no mostrarle que estoy en positivo, sino la idea de cómo seguir el precio, ¿sí? Y ir viendo cómo vas actualizándote. En vez de esperar una semana, vela a vela en este caso, en M1, M5, tenés que ir viendo los patrones que va formando, que ya los va haciendo. Miren, ahí vamos a ver si pasa lo que les decía, ¿sí? Justo disparó, a ver. Momentum. A ver si toca esta zona y se devuelve un poquito más arriba. Mira, ahí, a ver ahí. Liano. Bueno. Fíjate, otra técnica interesante, haceme caso, metele Fibonaccis, ¿sí? Que hay muchas personas que suelen poner las órdenes, por ejemplo acá, mira, en el 61, por ejemplo, ¿sí? Más arriba no me voy porque me voy para un order block, ¿sí? Aunque hay un imbalance interesante ahí, en esta pequeña temporalidad. Pero acá, esta zonita que está acá, este rectángulo, para que voy a sacar el resto. A ver, va a utilizar... Ahí está, vamos a ver qué hace en ese rectángulo, ¿sí? Son zonas que utilizo para ver si rompe, cómo se puede ir, ¿sí? O si se queda consolidado para después caer. Pero, miren, se respetó esta zona del Putty Club. Bien. Algún día, si querés, podés operar. Bueno, no te voy a hacer operar en vivo, pero no estaría mal que digas, che, mira, me haces meter a mí, yo me animo. Pongo poquito lotaje por la duda, pero me haces meter y yo después trato de sacarla en positivo. Si se va en contra, si se va a favor, un genio. La pusiste ahí como un sniper, ¿no? Se va en contra y me encargo yo. ¿Querés? Obviamente con un buen análisis o lo mejor que puedas hacer, ¿no? Decir, mira, me parece que va a ir acá, en la estructura, me contás, yo lo miro, veo si me parece bien, y si no me parece bien, igual me meto. Ahora, se va negativo y ustedes van a ver cómo trato de recuperar la operación, ¿sí? Y si la saco en el streaming en vivo o si me demora algún tiempito más como para después mostrarles los resultados, ¿no? Pero van a ver todo, hora, día, fecha, operación abierta, cerrada, todo, ¿sí? Si la ven en vivo mejor porque están viendo todo, ¿no? Bien. Vamos a sacar a los redonditos, están bárbaros, pero... Tengo que cambiar acá la lista, Vamos a ver. Mirá, a ver, escuchen esto de vuelta. Vamos a poner un poquito. ¿Les gusta esta canción? ¿Cuál de las dos o de las tres primeras canciones les gusta? Tengo un pedacito de cada una para no hacerlo tan pesado, pero ¿cuál les gusta? Si hay alguno escuchando o se suma a la tarde o cuando quieran, dígame cuáles de estas canciones les gusta más que las compuse. Dice el amigo, sí, algo así sería, ¿no? Pero... que tienen que hablar con el planeta Pepe. A ver, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, son cada 10 segundos van cambiando, 15 segundos, a ver, díganme ustedes, La primera pega, pero no sé si es como para... Aunque después hay una que está por ahí en el quinto o sexto lugar que me gusta mucho, que si les gusta, me voy a meter a arreglarla bien a la canción, ¿no? A ver. Escucha. Al planeta verde vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación. ¿Querés que te dé un tip? Ahí estoy leyendo algo tuyo. Mirá, pará. Voy a poner pausa un cachito. Bien, bien. Ahora lo ponemos de vuelta las canciones, ¿sí? Pero justo estaba leyendo un comentario que me gusta porque vos también usás el momentum. Mirá, fíjate esto. Vos le agregaste al momentum, acá dice momentum, sí, lo habré usado, ¿no? O, viste que muchas veces lo usás. A veces lo uso también, otras veces no. Yo... y me acuerdo lo uso y si no me da lo mismo, pero lo he usado y lo he metido en algún indicador que he armado. Y el ADX lo uso mucho también. El ADX, si te gusta, está bueno. Mirá, no sé si vos sabés, pero como trato de crearlos a los indicadores yo, obviamente que me tengo que estudiar los indicadores tradicionales muchas veces, así que me los conozco, las formulitas, algunas cositas, pero no viene al caso eso, sino que mira, vamos a hacer un ejemplo acá con el ADX, lo que podés hacer, a ver si te sirve. Si querés te doy un tip, a ver, el ADX, ¿dónde está acá? Acá está, mirá. A ver los colores, ahí está, bien gordo lo pongo, ¡pum! Uy, dice, ¿qué pusiste? ¿Para qué saco el mío?
¿sí? Que tampoco es que lo uso, lo tengo ahí. No sé si alguno de los Pepe se lo regalé a este. Me parece que a Pepe Gatillo Fácil le regalé el indicador, obviamente. Nunca cobré nada, gente, ¿eh? Si cobrara, ¿no? Qué bueno sería, pero me da lo mismo a mí. Ahí está. Obviamente que no está mal cobrar, ¿no? El trabajo de uno, pero bueno, ahí está. Este es lo que podés usar acá. ¿Saben cómo se usa el indicador? ¿Para qué voy a sacar? Este lo voy a eliminar. El mío lo saco. Uy, saqué, a ver ahí, saqué, no sé qué saqué ahí. Ahí está, miren esto. Ahí está. Para alguna técnica tengo algún par de indicadores. Hay un bot que tengo armado, el del oro. No me acuerdo si era el nombre que le puse, era Pepe seguro, pero no me acuerdo cómo, que tengo el ADX puesto con la función de los rechazos. Lo que pueden hacer, vos sabés que el 70% está consolidado. Avísenme a ver si me sacó acá. Bueno, está por sacarme. Si me saca, me pagué más de la mitad y estaba esperando, no sé, algún retroceso como para el envión que venga, ¿no? A cierta zona. Ahí está retrocediendo. Pero bueno, está bien el ejemplo. Salimos en positivo con el orito también, que ahí no metí mano, lo dejé solo. Acá, ¿ven? Ahí está. Y ahora les voy a explicar dónde está el amigo. Muchos dibujos acá. Un ejemplo de tantos que puede haber. Para que cambie el color amarillo ahí del fondo. Déjenme cambiarlo. A ver ahí. Vamos, Neri. Ahí está. Los niveles los voy a poner en color gris porque si no se confunde un poco. Un gris clarito. A ver ahí. A ver ahí si se ve mejor. Ahí está. Ahí se nota mejor. Me gusta poner fuerte la fuerza de la tendencia. Este indicador, ¿no? ADX, obviamente, lo puede usar de muchas formas. Una de las formas, de las tantas que lo puede usar, que está bueno, por ejemplo, puede usar esta línea amarillita, ¿sí? En mi caso es amarilla, la tuya va a ser el color que vos le quieras poner, ¿sí? Pero esa línea amarilla sería lo que representaría la fuerza de ese par que estás viendo en ese momento. Si supera el 20, el número 20, 25, 30, podemos decir que está fuerte, ¿sí? Que la tendencia va bastante bien. Si está por debajo, seguramente que es en la sesión, alguna sesión donde está tranquilo o el precio está estancado, no hay volatilidad. Cuando está por debajo de 20 o de 25, esta amarillita, ¿ven? Cuando está por debajo, acá abajo, ¿ven? O inclusive acá arriba también, hasta 20, 25, la tendencia es saludable, por ejemplo. Cuando supera los 30, los 40, los 50, por ejemplo, como puse acá, ¿se acuerdan que acá tenía puesto, dónde estaba acá? Las bombitas, la bombita tiene la DX también, ¿sí? Aparte de otros indicadores. Pero bueno, en este caso, lo que les decía es, si vos acá podés hacer, vamos a inventar una estrategia, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a operar cada vez que esté sobrecomprado o sobrevendido en contra de la tendencia. Entonces vos agarrás, fíjate qué bueno para que lo agregues a tu estrategia. Arriba de niveles, obviamente vos vas al pasado a chequear cuántas veces llegó al 50. Una llegó el amarillo y otra llegó. Y cuando llega, ahí podés empezar con compras, ¿entendés? O con ventas. La tendencia, el amarillo te indica que la tendencia, no importa si es alcista o bajista, la tendencia está fuerte. Lo que te va a indicar si es alcista o bajista es los otros dos colores. El verde, cuando está por encima de 30, 40, 50, está muy fuerte a medida que llega a niveles superiores. En 30 está más fuerte que en 20 y en 50 está más fuerte. Pero ¿qué pasa? No va a llegar a 100. Tiene límites, ¿no? Entonces vos chequea el par en el pasado, buscate un día, 2 días, cuántas veces llegó hasta acá arriba, ¿no? Por ejemplo acá, ¿qué quiere decir? Cuando estaba el amarillo por encima de 25, que la tendencia, que este pedacito, por ejemplo, estaba fuerte, ¿no? Bueno, está fuerte, bárbaro. Pero ¿para qué lado va? ¿Para arriba o para abajo? Si solamente estás viendo el indicador este. Bueno, ves acá las dos zonas, el color verde que le puse verde como si fuese alcista está fuerte también, está por encima de 25, puede ir en compra, por ejemplo. Pero yo busco al revés, yo busco ir en venta cuando está por arriba de niveles donde cada tanto suele llegar y están las dos. La alcista, por ejemplo, y la fuerza de esa alcista está por acá. Entonces yo por acá puedo arrancar, suponete que arranco por acá con una venta, o por acá, ¿no? Porque está ya en 40, bueno, le hago una venta acá o una venta acá o 2 ventas, en algún momento cae, ¿sí? Porque vos ves que en el pasado subió hasta ahí y se devolvió. No me metería por acá a una venta que puede caer también, ¿no? Porque son niveles que se repiten muchas veces en el día, ¿sí? O cada hora muchas veces. Uno cada tanto, ¿ves? Acá
Acá, ¿ves? Acá tenés otro, acá tenés otro. Está bárbaro, ¿sí? Acá, por ejemplo, quizás no, porque la verde no acompañó acá arriba, ¿sí? Para una venta. Y en compras sería algo parecido, pero al revés. Por ejemplo, acá, ya que estamos acá, me quedo acá, marco esto, suponele que acá vos no ves el precio, ahí va, ¿no? Esto, ¿dónde me metería? Y bueno, trato de ver en el pasado, la verde estuvo, fíjense, arriba de 40, la amarilla no llegó mucho, pero capaz que cuando chequea la amarilla en no compra, sino en las zonas de venta, la amarilla, cuando subió mucho la contraria, ven, por ejemplo, acá estamos viendo, la contraria sería el otro color, ¿no? El alcista. Vos le ponés el color que vos querés. A lo que voy, supera ciertas zonas donde no suele hacerlo muy seguido o lo hace cada tanto, y acá te da indicio, quizás puede arrancar con una compra acá, ¿no? ¿Cuánto hay hasta acá? Nada, 9 pip. Vos le ponés 15 de stop y obviamente va a ir cayendo, y a la vez, si lo llegás a combinar, esto es oro puro, si lo combinás con convergencias, por ejemplo, mirá acá donde quedó. Esta zona lila o violeta es un número redondo. Justo si estás por hacer una compra acá y le quedan 2 pi para el número redondo, espera, o le pones un buy limit acá, o espera que caiga y le pones un buy stop. O te metes a mercado cuando llega el número redondo, ¿sí? Y cuanto mucho no te metes a mercado acá, porque le queda muy poquito para llegar a una convergencia. Y así podés buscar, ahí quizás yo no me hubiera metido, porque trataría de buscar como pasó en la compra, que fue menos, que las dos estén alejadas de este dibujo. Ven acá, este dibujo que está acá, no lo puedo marcar, pero acá, ven que acá hay un chorizo de mezcla. Bueno, este no lo quiero, yo quiero cuando está allá arriba para ir en contra de la tendencia. No sé si te gustó, regalito, bien, ahí estamos en positivo, todavía no me sacó, y si quería algún indicador lo podemos explicar el que quiera, nos ponemos acá a hacer alguna estrategia, Fíjense que hay un par de estrategias muy bonitas que les compartí en algunos videos. Seguramente el audio no está tan bueno, pero la estrategia es tan buena, a favor y en contra de la tendencia les puede servir mucho. Hay una que se llama Pepe motorizado, Pepe espacial y Pepe EAEAPP, que no es un robot, se llama EAEAPP, pues está espectacular también, ¿sí? Si les gusta, las pueden utilizar como base. Después, ¿no? Cada uno en lo suyo ahí, ¿no? Las podés combinar con otra estrategia, podés ver, ya, mira, ahí van a tener una para tendencia, otra para consolidaciones y otra para rechazo, que yo les suelo llamar, como estamos en el planeta Pepe, Pepe rechazo, Pepe contra masa, que sería el Pepe rechazo, Pepe contra masa en contra de la tendencia, Pepe en masa a favor, todos los Pepe vamos a favor de la tendencia. Pepe rechazo sería cuando operás, ¿no?, los mechazos fuertes, que eso es otro tipo de estrategia, está bárbara. Y después está el Pepe consolidado, que sería para operar los rangos, ¿no? Bueno, ahí va, ven que, mira, si el precio, vamos con esto, si el precio llega a caer y rompe este bajo que está acá y no sube, está bárbaro lo que hicimos, por más que haya comido un retroceso, ¿no? Porque obviamente si llega hasta acá, la hicimos bien, pero no tan bien, porque acá podríamos haber sacado directamente toda la operación, va a llegar al mismo lugar donde estuvo hoy. Pero si cae y lo rompe, porque vos no estás viendo, acá estamos viendo nosotros. Entonces decís, uy, qué bien, uy, qué mal, ¿no? No tenés que estar viendo, vos lo ponés y te vas, un ejemplo. Entonces vos capaz que venís a las 3 horas o al otro día, según intradía, y encontrás el precio o allá arriba que te sacó, o acá en el TP que pusiste acá, por ejemplo, o en el stop. Pero bueno, acá como vamos viendo, si llegase a pasar de que cae, estaría bárbaro que rompe esta zona, porque hoy temprano les dije que yo podría haber puesto este break-even acá abajo, por acá, entonces me pagaba un poquito, ya me hubiera sacado con ese poquito más todo lo que saqué en la primera parte, que retiré un pedazo de la operación, ¿no?, en positivo. Pero dije, no, lo dejo ahí arriba porque capaz que llega hasta acá y se devuelve, no me tocó y va para abajo. Me puedo meter en alguna compra, en alguna venta también, con los trajes más chiquitos, hay que ir viendo, ¿no? Ahora sí, les comparto, gente, a ver qué hora es. 10:37. Les pongo de vuelta y no interrumpo más, Por favor, ¿pueden elegir alguna de las canciones? Son como 10, 12 canciones, pero acá resumí 3 o 4, 5 cuanto mucho, cada 15 segundos las voy cambiando, ¿no? ¿Cuál le gusta más de todas estas? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? A ver. Al planeta Pepe, vamos a volar. Hablan del planeta Pepe, Sin parar, con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día
te vas a ganar. Súbete a la media al planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, de preferible la amistad. Ahí me sacó, me parece, ¿eh? ¿Qué esperas? Bueno, ahí me sacó. Bien. Seguimos, ¿eh? Primera, segunda canción, se viene la tercera después de esta. Un reggae, le tiré un reggae. Y después del reggae viene un par también que les puede gustar alguna, ¿eh? Vamos, habla de los 3 puntos fundamentales de la canción, ¿eh? Psicotrading, gestión de riesgo y obviamente el accionar del precio, ¿no? Súbete al planeta y empieza a ganar. Llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito logras. Dale, dale un pepe más. Venite, venir que esperas. Bueno, ahí me sacó, ¿eh? Venite, un pepe más. Escucha, escucha. Ojo, ojo ahí. Mirá que te están mirando, ¿eh? Todos los días operamos en vivo con 3 leyes del planeta. Las 3 leyes, ojo, Pasito a pasito, profesión día a día, ganándole la super. Pa, se trabó, Se fue el cantante, Pasito a pasito, profesión día a día, ganando de verdad. Eso. No te olvides de ganar su mate y su pepe más. Si un pepe más. Súmate al planeta, te vas a ganar. Este está repetido, me parece. Le cambié el bajo, pero bueno. Pasito a no perder. Dale, dale que Lo quise hacer más dance. pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, de preferible la amistad. Pum, 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 pum. Venite, ¿qué esperas? Venite, venite, sé un pepe más. Bien. Un día muy hermoso, súmate al planeta y empieza. Eso. Subiré a la nave y al planeta llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas, pasito a pasito lo lograrás. Miren cómo se quedó la zona que les marqué hoy, ¿se acuerdan? Hoy hablamos por acá, ¿o no? Tempranito, miren. Las zonas que marqué, ¿las ven? Venite, venite, su bebé más. Escucha, escucha, escucha. A ver, pesadito. Es lo mismo. Para ver. Sí, le cambié otra cosita, a ver. Llegarás pasito a pasito a no perder. Na. Opa. Qué ciego, Pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más. Qué lindo para compras acá, Recuerden eso, Bitcoin compras en un par de velitas ahí puede ir a retomar hacia arriba. Pero tenés que estar en scalping ahí, Yo le tiraría, pero está llegando a zona de sobreventa, así que bien. Seguimos escuchando las canciones del planeta Pepe, y se viene una tanda nueva muy buena, Un día muy hermoso, súmate al planeta y empieza a ganar. Subiré a la nave y al planeta llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas, pasito a pasito lo lograrás. Mueva. Ahí. ¿Qué esperas? Venite, venite, su bebé más. A ver, la ve ahí. Súmate al planeta. Opa. Pero es lo mismo, ¿no? A ver. Llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, que Se me quemó la vista. pasito a pasito. Tremendo esto, queda ciego. Decí que uso lentes de contacto. No, uso lentes negros, ¿no? Bien. Venite, que esperas. Venite, su bebé más. A ver ahora. La tandita nueva. Se vienen unos muy buenos. Vamos a esperar un poquito, a ver. Planeta, Escucha. todos los días nos damos. Vamos, hagan poco, vamos. Este planeta ves la gestión, psicotrading y accionar del precio. Pasito a pasito. Escucha. Será día a día ganando verdad. Dale, subite a la nave. Dale, súbate al planeta. Dale, estamos esperando, venite que dale y empieza a ganar. Pasito a pasito, fiesta sea día a día ganando verdad. Dale, no te olvides de ganar su banda y su medio más. Eso, escucha. Desde el planeta respetar gestión. Toda línea acción. Ahí si sube Bitcoin. De los
pasar día a día ganando de verdad. Eso. Dale, súmate al planeta, dale, son Pepe más. Dale. Esperando, venite, quédate y empieza a ganar. No te olvides de ser un Pepe más. Eso. Planeta Pepe. Ay, no. Tres leyes del planeta, a respetar gestión, psicoterapia. Bueno, ahí nos sacó, gente. Estábamos escuchando un poquito las canciones del Planeta Pepe, ¿eh? Súmate al planeta. Parecen muy parecidas algunas. Vamos a ver si les cambio alguna nota. Ganando de Y el estilo, obviamente, está tratando de algo que pegue, ¿no? Súmate y son Pepe más. A ver ahora. Súmate al planeta y empieza a ganar. Esa. A la nave y al planeta llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, espera. Pasito a pasito A no perder. Estoy esperando que llegue una canción, a ver si les gusta, que cante una... A ver ahí. Un estilo... Tipo los 70, lo armé bonito, ¿eh? A ver. Dale, que esperas, pasito a pasito lo lograrás. Dale, A ver, voy a adelantar, ¿eh? Ahí está, mirá. Parece bien de los... A ver. Gestionando y aprendiendo día a día. Dale, sé un Pepe más. En el trading somos leyendas sin Qué grande ahí, ¿eh? Dale. en cada vuelo. En el planeta P ganamos con Taylor. En el planeta P ganamos con Taylor. Escucha. Ahí está. Esta es una de las tantas de los 70 que armé, ¿eh? De los años 70, escucha. Un bajito. Un es... Bien. ¿Gusta o no gusta? Sí, algo. Ah, para que antes de irme... a ver. Vamos a ver acá. A ver si puedo verlo acá. No, ahí no se puede ver. Bueno, no sé si sale. Si sale, que salga, a ver, acá tenemos, miren, esto es libre acá del viernes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si sumás, ahí estamos por encima mínimamente, muy poquito, pero no se perdió, ¿sí? El total, así que salió en positivo, por suerte. Recuerden que estábamos con un par de órdenes en negativos, ¿eh? Se recuperó por suerte rapidito, ¿sí? Salimos casi en tabla tirando positivo, pero ahí va, ¿eh? No fueron 100, no fueron 20, pero se recuperó. Así que bien, entre el oro y todo se sumó ese día. Ahí está, escucha, 70, los 70 en vivo, ¿eh? Bien, a ver, ahí estamos. Hacia el profita navegar, astronautas hacen feliz, mundo de la amistad, sigo no plata Muy buenas las canciones, muchas gracias. en el planeta Pepe. Tararán. Ahí está. Bueno, no los quería aburrir. Era para mostrarles, así tengo una tanda. Ahora voy a tratar de armar otros. Tendré que agregarle la batería que tengo. Tengo una batería electrónica. Busquen Alesis DM10. Es la batería que tengo. Alesis DM10. Le tendría que agregar, pero no puedo engancharla muchas veces con los cables. Tengo que comprar varias cositas para enchufar y es un lío. Pero ahí va, ¿eh? Así que bueno, esa es la idea, gente. Compartirle que todo sea original, ¿sí? Obviamente que también le tiramos, si no, ¿quién va a estar acá, no? Tiramos rock nacional, internacional. Cero, obviamente, olvídate de... No, los videos... Copyright, no cobras nada acá. Ni los videos cobro, gente. Pero bueno, así que súmense a... Para que yo poner sumate, ahí está. Sumte puse. Bueno, no sé qué puse ahí. Súmense a Discord, a Telegram, a Instagram si quieren. Participen. Está un poco... Mucha gente quiere ver resultados muchas veces rápido. Y eso no depende de uno. Depende de cómo vos, ¿no? Obviamente te entrenaste. Y las ganas que le pones. No es que... No está bueno que te digan, che, ¿dónde me meto? Y te metes. No, lo bueno es que vos te metas porque vos lo ves.
vos. Y si se te va en contra, bueno, aprender alguna técnica de acá del planeta, ¿no? Y si se va a favor, bienvenido, y si se va en contra, y buscándole la vuelta. Esa es la idea. Gente, súmense, somos poquito, no hago publicidad, la idea es tratar de hacer profit, y obviamente que, bueno, esos profit es lo que les digo, que me interesa a mí que ustedes puedan hacerlos también, pero no porque yo me meto. A mí no me gustaría que si yo me meto, ustedes se metan. Esa es la idea. No quiero que se metan, ¿sí? Pero porque quiero que ustedes solos puedan depender de ustedes mismos, que de acá saquen alguna herramienta para poder aprender a operar, que no sea un indicador, sino que sea conocimiento, ¿sí? Esa es la idea. Ojalá ustedes puedan de a poquito, el que sabe y el que no sabe, aprender muchas técnicas que fui encontrando, elaborando, armando y que sigo armando, ¿no? Esa es la idea. Así que por favor, háganme caso, súmense. Cuando seamos un par de PPs, no sé, arriba de 20, 30, mira, que no es mucho tampoco, ¿viste? Sería poco también, pero que se empiece el movimiento, a charlar, hacer streaming, charlar, los fines de semana hacer algo, algún backtesting, probar los bots de acá, que ustedes aprendan también a hacerlo. Pero bueno, lleva tiempo y lleva, obviamente, gana, ¿no? Muchas veces, muchos se suman esperando que les des algún indicador o alguna herramienta para después irse, y nunca van a ser rentables así, ¿sí? Van de lado en lado picando y se lo llevan. La idea es que ustedes aprendan con nosotros, ¿sí? Y a la vez nosotros también aprendemos con ustedes. Así que bueno, somos muy poquito, aprovechen, gente. Cuando seamos muchos, ustedes van a ser los que son viejitos y ayudan a los demás. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, gente, día hermoso hoy, espero que la hayan pasado lindo. Me voy con a ver qué les puedo. Bueno, me voy a ir un poquito con algo que también me está gustando. No te digo la gran. A mí me gusta las personas tocando. No, no una maquinita que te tire todo. Pero, a ver acá si tengo. Déjame ver. Ahí está, sí. Les voy a regalar esta canción. Mirá cómo termina. Qué bonita, ¿eh? Es una maquinita, pero está buena. Está como pegadizo. Escucha. Bien. ¿Estás ahí, Pepe Mila? Pepe Mila es el avatar mío, ¿no? Donde ustedes van a ser, en vez de Pepe Mila, Pepe el Lindo, por ejemplo. Agréguense, lo que se sumen a Discord me dicen, quiero entrar y quiero hacer el Pepe, no sé, Pepe el Lindo. Y van a ser Pepe el Lindo, ¿sí? Ahora, si no sos lindo, estás mintiéndote a vos mismo, no te hagas trampa, bien, igualmente, digan lo que quieran, ¿sí? Lo que a ustedes les guste. La idea es pasarla bien. A ver, bien, gente, arrancamos un lunes bastante bien. No te digo que nos hicimos millonarios, pero por lo menos operamos todos los días en vivo de verdad y estamos acá, Así que por ahora, mira, voy a compartir. Escucha, ahí está, Pepe Mila está acá, ¿ven? Qué personajes, ¿no? Todos los días en vivo, de lunes a viernes, operando sesión de Londres y Nueva York, sobre todo Nueva York. Así que si querés sumarte, acá estoy. Mirá cómo te miro. Así que te sumás, ¿sí? Dale like a los videos. Esto cuesta, gente. Estoy solo de este lado. No hay 10 personas, no hay ni 2 personas. Estoy solo operando en vivo, charlando, haciendo pasarme por personajes muchas veces para pasarla bien. Como este caso, que es Pepe Mila. Está el Angelito, también está el Diablito. Hay muchos personajes, pero bueno, necesitamos que se sume gente, nada más, necesito que se sumen Pepe. Vamos, chao, gente, me voy, y bueno, ahí estamos. Chau, mañana nos vemos o pasado, y de a poquito espero verlos subidos a la nave charlando, vamos. Chao, gente, yo puedo, yo voy a alargarla. Se iba en vivo, ¿viste? Yo puedo, yo voy a lograrlo, Eso va para vos. Todos pueden, ¿sí? Chau.